Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien, solo les vengo a dejar esta novela ligera, espero que lo apoyen mucho y suscríbanse para recibir notificaciones cuando suba un nuevo video en este canal. Sin más empecemos. Capítulo 211. Capítulo 211. La pelea entre el rubio y Sasori no duró mucho. Pronto, el control del tercer Kazekage volvió a manos de Sasori. Después de todo, era un auténtico titiritero. Si ni siquiera podía controlar a su propia marioneta, ¿qué derecho tenía a considerarse el mejor? Las marionetas inquietas que los rodeaban se calmaron gradualmente, pero el hombre rubio había dejado un plan B y los de seda transparentes estaban incrustados en varias de ellas. Aunque no pudiera controlarlas por completo, aún podía interferir con la manipulación de Sasori. El rubio notó algo extraño. Los movimientos de Sasori eran ligeramente rígidos. No era evidente para el ojo común, pero como alguien que manipulaba a los demás con frecuencia, ¿cómo no iba a notarlo? ¡Qué lunático!, murmuró el rubio. Levantó una mano en alto, y un ovillo de hilo de seda blanca salió disparado de su muñeca, anclándose en el techo de la montaña. Su cuerpo se elevó. Entonces, los hilos de seda se transformaron en garras, arrastrando escombros del techo y derrumbando la cueva. Sasori no lo persiguió. Ya había memorizado su olor. No había prisa. Tarde o temprano lo encontraría. Era un poco de diversión que había añadido a su supuesta vida eterna. Sin embargo, aunque Sasori permitió que el hombre rubio escapara, alguien más no fue tan misericordioso. Una violenta ráfaga de viento irrumpió en la cueva, y una maza de hierro ardiente atravesó la tormenta como una bala de cañón, abalanzándose sobre el hombre que huía con una fuerza aplastante. El impacto casi lanzó su espíritu directamente al inframundo. El rubio apenas logró retraer todos sus hilos frente a su pecho. El ataque había sido demasiado repentino, como si el mazo estuviera acechando, esperando para emboscarlo. Insidioso, furtivo, desvergonzado. Esas fueron las palabras que le vinieron a la mente mientras apretaba los dientes. ¡Bum! Humo y escombros brotaron del suelo de la cueva. Antes de que Sasori pudiera identificar qué había caído, otra figura alta, empuñando una maza, saltó a la caverna. No esperaba una bonificación, sonrió el hombre, frotándose las manos. Bueno, cuantos más, mejor. Solo cumplo con mi deber cívico. El rubio sintió como si sus órganos internos hubieran sido completamente reorganizados. Su corazón apenas latía, pero no era un novato. Usando los hilos de seda incrustados en su cuerpo, cosió sus órganos dañados y se dejó caer al suelo, haciéndose el muerto. Por si acaso. ¿La razón? Había percibido una presencia inquietantemente familiar en el hombre que blandía la maza. Oye, Doflamingo, deja de fingir, dijo fríamente el mazador, Zixu. Finge lo suficiente y podrías quedarte muerto. Doflamingo levantó la cabeza, conmocionado. El hombre frente a él parecía diferente a Kaido, pero el aura y el poder de la fruta del diablo eran inconfundibles. Su mente daba vueltas. ¿Es el hijo de Kaido? Espera, Kaido tiene una hija. ¿Yamato? Zixu lo miró fijamente. Una sensación ominosa le carcomía las entrañas. De hecho, gente del mundo de One Piece había aparecido allí. Ya no cabía duda. Tenía que ser obra de alguien con un sistema. Rocinante ya estaba prácticamente libre de culpa. El verdadero sospechoso era Orochimaru. Sabes cosas. Tienes recuerdos de antes. Eso está claro. Zixu miró a Doflamingo con los ojos entrecerrados como si estuviera examinando una enciclopedia de conocimientos prohibidos. Como mínimo, sería un excelente sujeto de disección. Sasori, quien había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso al frente de repente. Había percibido la energía explosiva dentro de Zixu. Sin dudarlo, abandonó a Doflamingo y fijó su mirada en su nueva presa, como un niño que descubre un juguete nuevo y brillante. Si te convierto en una marioneta, serás más fuerte que todos ellos juntos, murmuró Sasori. Se quitó la capa de Akatsuki, revelando su cuerpo modificado por una marioneta. Varias otras figuras con túnicas rojas a juego surgieron de las sombras. Los ojos de Sasori se tornaron negros y grises, fríos e insensibles. Controlaba sus marionetas cadavéricas sin remordimientos. A un lado estaba Gecko Ayate, ahora reducida a una marioneta. Al otro, el tercer Kazekage flotaba en silencio tras él. Cientos de marionetas se abalanzaron como si un nido de avispas hubiera estallado, rodeando por completo a Zixu. El aire se volvió denso. Doflamingo, siempre superviviente, no dudó.
Había temido a Kaido, había trabajado con él, y ahora allí estaba alguien con el mismo poder aterrador. Estaba herido, superado y no estaba de humor para el orgullo. Así que hizo lo que mejor sabía hacer: cambiar de bando. Oye, dijo, levantándose las gafas de sol rotas, ¿qué tal si lo derrotamos juntos? Tú decides, respondió Sasori con indiferencia. Pero cuando él muera, tú eres el siguiente. El dolor no significaba nada para Sasori. Hacía tiempo que había descartado su humanidad y se había rehecho como una marioneta. Zixu chasqueó los dedos. De repente, el traqueteo del ejército títere se acalló. Detrás de él, apareció un hombre con el mismo cabello rubio, con los ojos aún entrecerrados, como si acabara de despertarse de una siesta. Deja de dormir. Mira quién está aquí, dijo Zixu, señalando a Doflamingo. El hombre, Rocinante, siguió el dedo de Zixu. Una descarga eléctrica lo recorrió mientras abría los ojos de par en par. ¿Y Doflamingo? Al otro lado de la caverna, Doflamingo se quedó paralizado. No podía creerlo. Rocinante debería estar muerto. ¿Qué demonios estaba pasando? La sorpresa de Rocinante se desvaneció rápidamente. Ya no era el mismo. Había renacido, y el pasado ya no importaba. Tomen uno cada uno. Muéstrenme lo que tienen, dijo Zixu, dándole una palmada en el hombro. Rocinante suspiró, estirándose perezosamente. Sí, Zixu cargó. Sus ataques de viento habían evolucionado. Vendavales afilados como cuchillas que podían destrozar cualquier cosa a su paso. Había muchas maneras de contrarrestar a las marionetas. Eliminar al titiritero, romperle las articulaciones o cortar sus hilos de chakra. A Zixu no le importaba qué método funcionara. Sus cuchillas de viento estaban cosechando marionetas como si fueran cosechas. Rocinante, por su parte, simplemente caminó hacia Doflamingo, relajado y completamente abierto. Doflamingo se estremeció, lanzando bolas de hilo de seda en un ataque penetrante. Quería poner a prueba el poder de Rocinante, recordando la inútil fruta del diablo de su hermano del pasado. Pero lo que ocurrió después lo dejó en shock. Los hilos se detuvieron, congelados en el aire, incapaces de avanzar. El ataque de sondeo había fallado. No, ni siquiera había comenzado. La fuerza de Rocinante ya no era la de antes. Capítulo 212. Capítulo 212. La quietud del espacio y el silencio del mundo hacían que la escena que se desarrollaba ante sus ojos pareciera casi irreal. Doflamingo miró fijamente a Rocinante, quien seguía caminando lentamente hacia él. Le costaba asociar a este hombre con el desperdicio inútil que recordaba. Más allá de su apariencia, ya no se parecían. Sus hilos se detuvieron a pocos metros de Rocinante. Doflamingo intentó manipularlos, pero se le habían escapado por completo del control. Zixu miró a Rocinante, quien aún parecía bastante abatido. Su opinión sobre él mejoró significativamente. Parecía que este tipo progresaba rápidamente, sin descuidar su trabajo como antes. Para atrapar a un ladrón, primero hay que atrapar al líder, murmuró Zixu. Estaba muy familiarizado con la técnica de la reencarnación del mundo impuro, Edo Tensei. A pesar de su vida casi infinita, tenía una debilidad crítica. Era vulnerable a las técnicas de sellado. ¿Qué tipo de sellado prefieres? ¿Monia o helado de arena? Preguntó Zixu a Sasori, que se escondía tras su marioneta. El titiritero pelirrojo se sintió un momento confundido, pero pronto lo entendería. La maestría de Sasori con las marionetas era incuestionable. Era un titiritero modelo, entre los mejores en su campo. Sus marionetas se movían como seres vivos, coordinándose con fluidez en ataque y defensa. La marioneta atacante escupía llamas por la boca, mientras sus palmas se convertían en largos ganchos dirigidos a la garganta de Zixu. La marioneta defensiva cubría a su compañero con precisión, absorbiendo los contraataques y calentando su escudo con fuego. Su trabajo en equipo era un clásico. Desafortunadamente, su oponente era Zixu. Sin inmutarse por las marionetas, Zixu se cubrió con haki de armamento, Busosokwaki, y las destrozó con un solo golpe. Los escombros cayeron al suelo. Solo quedaron algunas partes móviles. Podría haber añadido algunos talismanes explosivos dentro, murmuró Zixu, recordando las marionetas de 100 pies. De hecho, empezó a criticarlas. Sasori, ahora usando su propio cuerpo de marioneta, no sentía ninguna molestia. Ganchos salían disparados de su pecho, cuchillas giraban desde su cintura y bolas de fuego brotaban de su boca. Comprendía bien su cuerpo.
Con la marioneta casi inmortal de Hayate y el apoyo del tercer Kazekage, logró intercambiar golpes con Zixu por un tiempo. Tienes habilidad, pero no la suficiente. Zixu abrió las 8 puertas interiores, Archimon Tongun. Su técnica era única. Solo se activaban los meridianos Ren y Du, pero el nivel de control era tal que simulaba la apertura de las 8 puertas. Su sangre hirvió, llamas azules brotaron de su cuerpo y su cabello creció ligeramente. Con solo un movimiento de hombro, desapareció y apareció justo detrás del cuerpo principal de Sasori, que había estado protegido por la marioneta. La patada fue como un látigo de hierro. Si Sasori aún tuviera cuerpo, se le habría destrozado la columna. Por suerte, al ser una marioneta, no sintió dolor. Tan rápido y... El cuerpo de Sasori se estrelló contra la pared. El punto donde Zixu había dado la patada se derrumbó. Su cuerpo de marioneta comenzó a desintegrarse en fragmentos de papel y polvo. Movió los dedos. La marioneta del tercer Kazekage escupió arena de hierro negra, Satetsu, por la boca, cubriendo a Zixu. La pesada arena de hierro arrastró a Zixu hacia abajo. La espada de Hayate se dirigió hacia su cabeza. Las otras marionetas de Sasori lanzaron cuchillos y llamas desde todas direcciones. En un instante, Zixu quedó rodeado. Su figura desapareció en la explosión, pero momentos después, reapareció frente a Sasori, quien aún estaba incrustado en la pared. Buen esfuerzo. Aún no es suficiente. Zixu presionó su mano hacia adelante y activó una técnica de sellado, atrapando a Sasori en una etiqueta de sellado que envolvió su cuerpo. Yoi Sasori intentó protestar, pero Zixu lo interrumpió. Cuando te necesite más tarde, te llamaré. Guarda silencio por ahora. Dicho esto, el titiritero quedó sellado en una gran bola de masa hervida envuelta. Los estilos clásicos son realmente los mejores, asintió Zixu, observando cómo las marionetas restantes se desmoronaban sin control. Era la debilidad de un titiritero. Una vez que el controlador se iba, las marionetas eran inútiles. Estas cosas valen dinero. Naturalmente, Zixu coleccionó las marionetas de Sasori. Estaban listas para la batalla, pero eran difíciles de fabricar. Por eso había evitado destruirlas directamente en combates anteriores. Eran valiosas. Romperlas siempre le dejaba un poco desconsolado. Mientras Zixu se ocupaba saqueando títeres, a Rocinante le resultaba más fácil. Los hilos de Doflamingo no pudieron acercarse a él. La mayoría de sus ataques fueron ineficaces, y la batalla fue claramente desigual. Doflamingo finalmente se dio cuenta de que Rocinante no podía usar su habilidad de congelación espacial indefinidamente. Solo la activaba cuando lo atacaban, y parecía pasarle factura. Zixu no mostró interés en la pelea, preocupado por recoger las marionetas. Doflamingo vio una oportunidad, no para ganar, sino para escapar. No hay forma de ganar esto. Rocinante solo ya es bastante difícil, y ese monstruo acecha a un lado. Doflamingo miró hacia el techo roto de la cueva, donde podía ver el cielo azul y las nubes blancas. Si tan solo pudiera salir, aún había esperanza. Pero la cueva era como una jaula de pájaros. Quería escapar, pero no pudo. El suelo bajo sus pies empezó a cambiar. El espacio a su alrededor se distorsionó. Las rocas y la tierra se ablandaron, transformándose en hilos. Con un movimiento de sus brazos, todo a su alrededor se convirtió en hilos de seda. El espacio circundante se desgarró. Grava envuelta en hilo blanco se lanzó hacia Rocinante, y el cuerpo de Doflamingo se elevó de un salto, intentando alcanzar la cima de la cueva y huir. Rocinante no se resistió. En cambio, recogió un poco de grava y la lanzó al aire. Las piedras se detuvieron en el aire. Las pisó y se lanzó hacia arriba, persiguiéndolas. Pero no pudo seguirle el ritmo. Doflamingo, moviéndose como Spider-Man, usó sus hilos para trepar. Había ganado tiempo con la seda blanca y aún tenía una oportunidad de escapar. Incluso Zixu tuvo que ser cauteloso con esos hilos despertados. Sus propiedades eran extrañas. Parecían conservar rasgos del material original incluso después de ser asimilados. Predecirlas era difícil. Justo cuando Doflamingo estaba a punto de liberarse, un vórtice apareció ante él. Se abrió rápidamente, lo succionó y desapareció sin dejar rastro. Zixu chasqueó la lengua y sacó un hilo de cabello casi invisible de la parte superior de la cueva. ¿Lo encontraste, Toby? Interesante. Capítulo 213. Capítulo 213. Al ver que Doflamingo se retiraba, Zixu no se molestó en perseguirlo. Ni siquiera sabía a dónde perseguirlo.
Le dio una palmadita al fuertemente atado Sasori. Este tipo era un recurso valioso para Roran. Su dominio de las marionetas era insuperable. Si Zixu lograba convencerlo, las marionetas gigantes de Roran ganarían una fuerza enorme. Ya no había prisa por regresar. Ciudad Cielo había aterrizado y ya no necesitaba depender de Nube de Fuego. Dado que planeaban establecer comunicación y comercio con otras naciones, quedarse temporalmente en el País del Viento era la oportunidad perfecta. Primero devuelvan estas marionetas. Kankuro se va a volver loco de la emoción. Zixu le entregó el pergamino con las marionetas a Rocinante, diciéndole que se mantuviera alerta mientras se llevaba a Sasori y se iba. La Tierra del Viento hacía honor a su nombre. Vendavales azotaban el desierto durante todo el año, creando interminables tormentas de arena. Con dunas movedizas y poca visibilidad, un movimiento en falso podía perder a alguien en el mar de arena. Pero para Zixu, esto era pan comido. Se movía por el terreno como si caminara por un camino pavimentado, sin siquiera inmutarse ante la arena y la gravilla que le golpeaban el cuerpo. Es una locura construir una nación en un lugar como este, murmuró Zixu, genuinamente desconcertado. Solo lo rodeaban vientos aulladores, rocas rotas y arena estéril. La vegetación escaseaba, el agua aún más. No había nada por lo que valiera la pena luchar. No se topó con ninguna aldea ni persona en el camino. Regresó a la cima de Roran sin problemas. Quizás antes había aldeas, y ahora están sepultadas bajo siglos de tormentas. Zixu observó los finos granos bajo sus pies. Sin saber que se trataba de Roran, jamás imaginaría que era algo más que arena común del desierto. Una vez dentro, encontró a Sara organizando una operación a gran escala. Innumerables marionetas en miniatura surgieron del cuerpo de una marioneta enorme, invadiendo la zona para recolectar minerales y transportarlos de vuelta como hormigas obreras. Al encontrarla visiblemente ansiosa, Zixu dejó caer al Sasori atado detrás de él y se acercó. ¿Qué te pasa? Parece que has visto un fantasma. Secándose el sudor de la frente, Sara se acercó con expresión seria. Justo a tiempo, Zixu. Algo grande está a punto de suceder. Roran necesita energía, y rápido. ¿Algo gordo? Zixu frunció el ceño. Podía sentir que no eran solo nervios. Hay una alta probabilidad de guerra. Todas las naciones están reforzando sus fuerzas. Detectamos enormes picos de chakra en varios lugares. Una fuerza desconocida se está movilizando, y no está siendo sutil. Zixu entrecerró los ojos. No se trataba de un simple altercado. La repentina aparición de Uzushigakure ya inquietaba a los demás, pero al menos sus intenciones eran claras. Este nuevo grupo estaba acumulando poder y ocultándose en las sombras. ¿Guerra, eh? Suena como algo que Orochimaru o quizás los restos de Akatsuki harían, suspiró, crujiendo el cuello. Al diablo. Si llega el momento, los mato a todos. Arrojó la bola de masa que era Sasori al suelo frente a Sari y orgullosamente le dio unas palmaditas en la cabeza. Esta es la fuente de energía infinita que mencioné antes. Aliméntala con polvo y tierra y generará chakra infinito. Limpia, eficiente y libre de contaminación. Literalmente ideal. Sara miró con recelo el espeluznante Sasori triplemente sellado que tenía delante. Parecía sacado de una cinta VHS maldita. Zixu sonrió con sorna, captando su duda. No te preocupes. Solo extrae el chakra y deja el sello en paz. Ya lo descubrirás. Sin esperar, se dio la vuelta y se fue. Me dirijo hacia esa zona del chakra superior que mencionaste. Quizás encuentre algo interesante. Sara se quedó allí, mirando al Sasori sellado con una mueca, sin estar segura de si estaba aliviada o aún más estresada. Mientras tanto, Rocinante entregó el pergamino de las marionetas, y Kankuro reaccionó como si hubiera ganado la lotería mientras comía sandía en su sofá. En cuanto abrió el pergamino y vio las marionetas, se quedó boquiabierto. Las obras de Sasori eran el sueño de todo titiritero. Sus obras favoritas de siempre, como Kuroari, Hormiga Negra, y Karasu, Cuervo, estaban anticuadas comparadas con estas. Ahora tenía acceso directo a las originales. Apenas podía contenerse. Yugachinano, si hubiera estado presente, probablemente habría tomado uno solo para investigar. Neji también pidió algunas marionetas para entregarlas al departamento de investigación. Mientras se preparaba para irse, negó con la cabeza. Ojalá Aburame Atsui Izumi estuviera aquí, le interesa más esto que a mi equipo.
En cuanto a Tsuizumi, a quien todos extrañaban, actualmente estaba descansando en el trono del Daimyo en el país del agua, luciendo tan juguetona como siempre, pero su mirada se había vuelto más fría, más calculadora. Guerra y su enjambre de insectos había descubierto una enorme oleada de chakra debajo de un bosque en la frontera compartida por varias naciones. Aburame Tsuizumi se sentó perezosamente en el trono, con la barbilla apoyada en la palma de la mano. Será mejor atacar primero. Envía un escuadrón a investigar el lugar. Limpia lo que puedas. Enviaré a mi mascota para ayudar. El daimyo del país del agua, que ahora no era más que una marioneta, hizo una reverencia con ojos vidriosos y se alejó. Estos bichos marionetas están casi a punto de acabarse, tengo que cambiarlos pronto. No planeaba quedarse mucho tiempo en el país del agua. Se avecinaba una guerra, quizá no total, pero sí sangrienta. Ese aroma, Tsuizumi abrió los ojos. Algo se acercaba, rápido. El chakra era diferente al de cualquier otra persona, pero familiar. ¿Por qué esa energía me resulta tan familiar? Frunció el ceño y se rascó la cabeza. Al saltar del trono, una oleada de insectos se abalanzó sobre ella para protegerla. Fuera amigo o enemigo, cualquiera que la considerara débil descubriría la verdad enseguida. La puerta se abrió de golpe. En el marco estaba Terumimei. Justo ahora, la escarcha se filtraba de las yemas de sus dedos, y esa firma de chakra era inquietantemente similar a lo que Karin había mostrado antes. Capítulo 214. Capítulo 214. Adelantándonos un poco, tras obtener el poder de Orochimaru, lo primero que hizo Sasuke fue vengarse de Itachi. Se sentía más fuerte que nunca y, a diferencia de su yo pasado, lleno de arrogancia, esta vez realmente creía tener la fuerza para matar a Itachi, aunque aún albergaba una pizca de incertidumbre en su corazón. Y no era casualidad que Sasuke se sintiera incómodo. Pensemos en todas las veces que su orgullo había sido dañado. Cada vez que recuperaba la confianza, alguien aparecía y le daba una dura lección de realidad. Cuando quiso usar Chidori por primera vez, se topó con Aku. Incluso después de aprender de él y alcanzar el nivel de Naruto, Itachi lo destrozó por completo. Desde pequeño, enfrentó innumerables contratiempos, lo que también lo obligó a madurar rápidamente. Pero esta vez fue diferente. Ahora, con miles de millones de voltios de relámpagos atravesándolo, se sentía como el mismísimo dios del trueno, controlando el desastre más aterrador de la naturaleza. Se había convertido en la tormenta. Orochimaru se mantuvo alejado de Sasuke. El rayo era tan violento que superaba todo lo que Orochimaru había visto. Solo en términos de rayos, Sasuke ya había superado a Raikage. No sería exagerado llamarlo el maestro del rayo. Todos en el clan Uchiha tienen algunos problemas. Mejor dejo que se meta con Itachi antes de que me desquite, murmuró Orochimaru, manipulando con éxito a Sasuke para que cambiara de objetivo. Mientras observaba los destellos de los relámpagos desaparecer en la distancia, Orochimaru se sacudió el polvo de su túnica. Una vez que mate a Itachi, la guerra debería comenzar, todo está perfectamente sincronizado. Todos mis experimentos deberían estar listos para entonces. El trueno rugió, convirtiendo todo lo que estaba cerca de Sasuke en ceniza solo por el calor. Ahora era un trueno, más allá de lo mortal. Un verdadero dios. Transformarse en un rayo fue una sensación extraña. Sasuke podía sentir claramente cómo su cuerpo se desintegraba en innumerables rayos, cada célula vibrando con energía. Ya no tenía forma física, pero lo sentía todo. Era embriagador. En ese estado, realmente se creía invencible. Puedo transformarme en un rayo elemental para esquivar ataques, ya soy intocable. Sasuke rió a carcajadas. El trueno rugió con más fuerza en respuesta, como si le diera la razón. En su mente, ni siquiera podía imaginar perder. Itachi, ya voy. Y esta vez, no solo blandiré un rayo, soy un rayo. Rastrear a Itachi no fue difícil. De alguna manera, Sasuke podía sentir el chakra de la gente a su alrededor, aunque no sabía exactamente cómo funcionaba. Era solo instinto. Al llegar, Itachi levantó la vista con expresión complicada. Su mirada se suavizó al ver a Sasuke en el cielo. Sasuke, has crecido. Incluso sin mí, ahora puedes sobrevivir en este cruel mundo ninja. Pero luego cerró los ojos y cuando los abrió de nuevo estaban fríos. Itachi lo había decidido. Sería el villano hasta el final. Sasuke no necesitaba saber la verdad. Solo tenía que sobrevivir. Oh.
Mi ingenuo hermanito, ¿vienes a desafiarme otra vez? Esta vez, tus ojos me pertenecen. Pronto obtendré el poder del Mangekyou Sharingan eterno. Itachi rió frenéticamente, con un tono completamente diferente al suyo. Una llama negra brotó repentinamente de sus ojos. Amaterasu, iluminación celestial. Envuelto en un rayo, Sasuke hizo una mueca de desprecio. Levantó una mano al cielo, y un rayo tan grueso como un tronco de árbol cayó con fuerza. Las llamas negras, supuestamente inextinguibles, fueron extinguidas por el rayo. La sangre goteaba de los ojos de Itachi. Invocó a Susanoo, el enorme exoesqueleto rojo formándose a su alrededor. Llamas negras volvieron a surgir, esta vez cubriendo su espada. El espectro carmesí sostenía un escudo en una mano y una espada larga en la otra. Blandió el arma. Sasuke, desconociendo su nuevo poder, entró en pánico y se transformó en un rayo para esquivarlo. Pero la espada Susanoo de Itachi tenía un efecto de succión. Fue atraído, incluso en forma de rayo. Si no hubiera reaccionado a tiempo y se hubiera convertido en un rayo, lo habrían hecho pedazos. Pero incluso en forma elemental, no pudo escapar del golpe. Cuando Sasuke se reformó, su ropa estaba quemada y adherida a las malditas llamas negras. Se la quitó rápidamente. En cuanto tocó el suelo, se convirtió en cenizas. Sasuke se tranquilizó. Se dio cuenta de que debía tener cuidado. Respondió con un rayo que atravesó el cielo como una lanza, moviéndose a la velocidad de la luz. Itachi no pudo esquivarlo. Un agujero le atravesó el pecho. Cayó. Al menos, eso es lo que pensó Sasuke. Un dolor agudo repentinamente apuñaló los ojos de Sasuke. Antes de que pudiera siquiera disfrutar de la victoria, fue devuelto a la realidad. Frotándose los ojos, se dio cuenta de que todo había sido una ilusión. Itachi no se había caído. Estaba justo frente a Sasuke, tocándose la frente. El sudor corría por la cara de Sasuke. Ni siquiera sabía cuándo había quedado atrapado en Tsukuyomi, lector de luna. El aire se quebró con electricidad. Los relámpagos surgieron mientras la ira de Sasuke se desbordaba. «¡Mueran!», gritó, y un trueno estalló a su alrededor. Su rayo desgarró las capas externas del Susanoo de Itachi, devorándolo como termitas. La sangre brotaba de la boca de Itachi mientras seguía avanzando. Aunque Sasuke tenía ventaja, retrocedió hasta que su talón golpeó una piedra. Itachi seguía acercándose, paso a paso, lento y doloroso. La sangre se acumulaba bajo sus pies, marcando cada paso con rojo. Su Susanoo se estaba desvaneciendo, casi transparente, pero aún así, él seguía caminando. Sasuke aumentó el voltaje, pero nada detuvo a Itachi. La mano de Itachi se extendió, a centímetros de los ojos de Sasuke. Sasuke estaba paralizado. Su cuerpo no se movía, como si estuviera atado por algo invisible. Solo podía ver cómo los dedos de Itachi se acercaban. Estaba empapado en sudor, su Sharingan se desvanecía. Los relámpagos a su alrededor finalmente se extinguieron. Solo entonces se dio cuenta de que estos relámpagos eran casi imposibles de mantener. Respirando con dificultad, Sasuke permaneció allí. La mano de Itachi finalmente se posó suavemente en su frente. El trueno se dispersó. Los labios de Itachi se movieron. Dijo algo, pero Sasuke ya no pudo oírlo. Solo recordaba una cosa. Itachi cayó ante él, sonriendo. Si hubiera querido, podría haberse llevado a Sasuke con él en la muerte. Pero no lo hizo. Uchiha Itachi estaba muerto. Capítulo 215. Capítulo 215. Sasuke yacía en el suelo, exhausto y jadeando. Incluso con el poder de controlar los rayos, no esperaba estar tan cerca de la muerte. El genjutsu de Itachi era realmente difícil de defender. Miró fijamente el cuerpo sin vida de Itachi. Aunque su venganza había tenido éxito, no sentía alegría. Solo un vacío y una confusión infinitos persistían en su corazón. ¿Y ahora qué?, se preguntó. ¿Qué hago con mi vida? ¿A dónde voy ahora? ¿Tenía todo esto algún sentido? No tenía respuestas. Las gotas de lluvia le salpicaban el rostro como si la naturaleza lo acompañara en su duelo. En los últimos momentos antes de morir, Itachi había dicho algo que Sasuke no pudo entender. Sin embargo, por alguna razón, recordó las palabras que Itachi solía decirle cuando eran pequeños. Al recordar el extraño comportamiento de Itachi, Sasuke de repente se dio cuenta de que Itachi le había estado ocultando algo. Incluso sin estos ojos, aún puedo estar en la cima, murmuró Sasuke mientras se ponía de pie con dificultad.
La lluvia le empapaba el cuerpo, deslizándose por sus mejillas. Lágrimas o lluvia, era imposible distinguirlo. Un rayo crepitaba en sus manos. No permitiría que el cuerpo de Itachi fuera profanado. El orgullo del clan Uchiha no se vería mancillado. Apareció un vórtice espacial giratorio, y Tobi, con su máscara espiral girando lentamente, emergió. Su cuerpo pareció retorcerse de forma antinatural desde el agujero del ojo, como fideos estirándose. Extendió una mano y absorbió el cuerpo de Itachi en un espacio misterioso. Con la otra, hizo un gesto vacilante hacia Sasuke. Sasuke apretó los puños, con la irritación a flor de piel. Este bastardo había aparecido de la nada solo para llevarse el cuerpo de Itachi. Sus intenciones eran claramente sospechosas. Pero lo que lo impactó más que el robo fue el ojo tras la máscara de Tobi. Un Sharingan rojo sangre que giraba lentamente. ¿Quién demonios eres? ¿Otro Uchiha? Preguntó Sasuke. Quería decir que era el único que quedaba, pero no podía descartar que el hombre se hubiera trasplantado un Sharingan. Me llamo Uchiha Madara. Y la historia de Itachi no es tan simple como crees, dijo Tobi rotundamente. Incluso estando allí de pie, su presencia resultaba sofocante. ¿Qué clase de broma pesada es esta? ¿Uchiha Madara? ¿El que fundó Konoha con el primer Hokage? Ni hablar de que sigas vivo. Espetó Sasuke. Ya casi se había recuperado, mientras un relámpago se acumulaba silenciosamente en su palma. Sus ojos brillaban rojos con el Sharingan de nuevo. No se tragaba ni una palabra de aquel bicho raro. Pero de repente, dolor. Un dolor cegador y punzante le invadió los ojos. La oscuridad lo envolvió todo. Su mundo se desvaneció en una oscuridad absoluta. Finalmente, volvió la luz tenue, pero todo estaba borroso. Algo andaba mal. Su visión estaba dañada. ¿Fue él? ¿Lo hizo? Sasuke no estaba seguro. Tobi, o mejor dicho, Madara, no atacó más. Simplemente dijo unas palabras y se dio la vuelta para irse. Te diré la verdad sobre la masacre de los Uchiha. No tienes ni idea de lo que llevaba Itachi. Y tus ojos, si quieres salvarlos, tengo una manera. Dicho esto, Madara desapareció en el vórtice. Después de un momento de vacilación, Sasuke lo siguió. En otro lugar, en la residencia del daimyo, violentos fragmentos de hielo salieron disparados como cuchillas, desgarrando oleadas de insectos. El ácido amarillo corroía enjambres en el aire. Insectos congelados caían como lluvia. El cabello rojo de Terumi Mei se agitaba en medio de la tormenta. Su expresión se contorsionaba, como si apenas pudiera contener algo. Aburameatsu Izumi sostenía a Shigure en una mano, invocando un tsunami de insectos bajo ella. Pero el enjambre se congeló al instante ante el hielo desenfrenado de Mei. Al ver que la estrategia de la oleada de insectos había fracasado, Atsui-Izumi activó Sennin-Do, modo sabio. Su armadura de insecto sabio se formó. Una gruesa armadura escamosa, similar a la del Tres Colas, la envolvía. Su aspecto era monstruoso, afilado y puntiagudo, con protuberancias similares a plumas de fénix en la espalda. Su yelmo parecía un cráneo de dragón, y Shigure, sujeta por su guantelete plateado, estaba ahora cubierta de púas de hueso dentadas. Emitía un aura completamente diferente. El agua la rodeaba. Después de todo, el hielo era solo una forma de agua. Usando la afinidad del Tres Colas por su Iton, liberación agua, combinada con los insectos sabios, había creado esta armadura de batalla para contrarrestar al Mizukage. La mente de Mei parecía nublada, a punto de perder el control. Su Iton, liberación hielo, normalmente frío y elegante, ahora se sentía violento y caótico. El agua es solo hielo en movimiento, comprendió Atsui-Izumi. Usando su propia afinidad por el agua, disparó innumerables agujas ultrafinas como una ametralladora Gatling hacia Mei. Mei liberó reflexivamente una niebla helada para defenderse, pero las agujas de agua solo se transformaron en hielo afilado como navajas, duplicando su letalidad. Al darse cuenta del peligro, Mei invocó rápidamente una pared de hielo para protegerse. Pero Atsui-Izumi ya había saltado hacia adelante. Su armadura le otorgaba una defensa inmensa, y con ella, un gran poder. Atacó la pared con una fuerza brutal, girando el codo para recibir el golpe. El hielo se hizo añicos. Soltó una carcajada, guardando la espada solo para volver a cortar en diagonal. Dentro de la capa de hielo agrietada, los ojos de Mei se pusieron en blanco, vacíos. Una ola de frío brotó de ella. Incluso las manos de Atsui-Izumi se congelaron al instante. Pero no se detuvo.
Su espada se hundió hacia adelante. El ataque funcionó, aunque solo un poco. El congelamiento disminuyó. La espada de Atsuizumi inmovilizó a Mei contra el suelo. Se liberó del hielo adherido a su armadura. Incluso con su armadura de sabio, tembló. Mei, atravesada y clavada en el suelo, se puso de pie tambaleándose. La herida en su cuerpo se cristalizó en hielo dentado. Su cuerpo se volvió semitransparente. Una escultura de hielo que cobraba vida. ¿No puedes matarla? Esto es malo, murmuró Atsuizumi, retrocediendo un paso. Si no puedo matarla, al menos puedo ganar tiempo. Era una shinobi práctica. Luchar a muerte era inútil. Se oían pasos por todas partes. Llegaban refuerzos. La mansión del daimyo había sido atacada. Irónico. El Mizukage, que había jurado protegerlo, era quien había causado este caos. Escapar de la furiosa Mei no fue difícil. Para cuando llegaron los guardias, Atsuizumi ya se había adentrado en el bosque. Flexionó los brazos rígidos, desprendiéndose hielo de la armadura. Esa mujer, esa fue la primera vez que vi a alguien literalmente convertirse en hielo, pensó. Podría haberla matado, pero no tenía caso. Llevaremos la información a Uzumaki Fixu, Yuganeji y los demás. Algo se avecina. Lo presiento. La paz que hemos tenido, está al borde del colapso. Capítulo 216. Capítulo 216. Tras dejar a Roran, Fixu se dirigió directamente a Konoha. La invasión de Pain había ocurrido hacía apenas unos días, y la aldea aún estaba en reconstrucción. Ante la creciente probabilidad de guerra, era necesario lidiar con la inestable presencia de Danzo con urgencia. No era que Fixu fuera mezquino, sino que no quería ser atacado por Kotoa Matsukami, distinguidos dioses celestiales, de su supuesto compañero en medio de la batalla. Incluso alguien tan astuto como Orochimaru había sido sorprendido. Fixu no creía poder defenderse del ataque furtivo de ese anciano con total seguridad. Parece que la guerra es inevitable. Aunque no he visto la magnitud de esta supuesta fuente de energía, ya puedo prever que habrá mucha gente involucrada. De lo contrario, ¿cómo podríamos sostener una guerra? Fixu llegó discretamente a las afueras de Konoha. Todos allí ya lo conocían, así que no hubo necesidad de inspecciones. Lo dejaron entrar sin rechistar. El plan de Nagato a través de Pain había surtido efecto. Gracias a la intervención de Fixu, Nagato no siguió su camino original. Quienes murieron durante la invasión de Pain realmente murieron esta vez. Los shinobi de Konoha experimentaron la misma impotencia y sufrimiento que las aldeas más pequeñas habían padecido durante las guerras anteriores. Aunque Fixu quería eliminar a Danzo, no podía hacerlo de inmediato. Necesitaba al menos una excusa medianamente razonable. Tras pensarlo, Fixu decidió abandonar la idea de buscar una justificación para matar a Danzo. ¿Por qué debía justificar sus actos? Si se tratara de alguien como el legendario primero Kage, podría reconsiderarlo. Pero en la Konoha actual, sinceramente, Fixu no le temía a nadie. Lo que Fixu no sabía era que no era el único que tenía a Danzo en la mira. En una cueva a las afueras de Konoha, Sasuke estaba con los ojos vendados sangrando, su expresión oscura y siniestra. ¿Dices que Itachi hizo todo esto bajo las órdenes de los altos mandos de Konoha? Para sofocar una posible rebelión antes de que comenzara y Uchiha Sasuke acababa de escuchar una verdad de Uchiha Madara que destrozó su visión del mundo. La Konoha que una vez vio brillante, armoniosa y noble resultó ser un infierno podrido donde la gente era devorada sin dejar rastro. La conmoción lo dejó desorientado. No te dejes engañar por la apariencia. Konoha siempre ha sido así. La oscuridad nunca desapareció, solo está oculta bajo una fina capa de luz y aunque no lo creas, Itachi hizo todo lo posible para protegerte. Esa era su única condición. De lo contrario, con la personalidad de Danzo, ¿crees que habría perdonado a algún Uchiha? ¿Por qué crees que el tercero Kage te protegió tanto tiempo? Fue porque Itachi seguía presente, actuando como disuasivo. Estos ojos llevan la voluntad de Itachi. Fúndelos y despertarás un poder que trasciende el Mangekyou Sharingan. Uchiha Madara habló con convicción. Lo había hecho muchas veces. Manipular a los demás era algo natural para él. Sasuke escuchó en silencio. La aldea que Itachi protegió hasta su último aliento ahora no parecía más que una fruta en descomposición. Cerrando los ojos, Sasuke solo podía ver oscuridad. Y cuando los abrió de nuevo, no esperaba ver la luz. Un pueblo envuelto en oscuridad debe ser destruido por la oscuridad.
Aunque su visión no había regresado, Sasuke, manipulando un rayo, creyó que tenía suficiente poder para matar a Danzo. Madara siguió a Sasuke, y ahora, tanto él como Zixu compartían el mismo objetivo. Sentado en su oficina, planeando como siempre, Danzo de repente sintió un escalofrío recorrer su columna, como si una bestia salvaje lo hubiera visto. Zixu ya había fijado su posición bajo tierra a través de su percepción sensorial y se dirigía directamente hacia él. Saludó a rostros conocidos por el camino como si nada. Tranquilo y sereno, parecía alguien que visitaba a un viejo amigo, no alguien con una misión asesina. Con su aura completamente oculta, Zixu se infiltró en la organización raíz con mínimo esfuerzo. Su plan original era simple: acercarse a Danzo, matarlo e irse. Pero las cosas rara vez salen según lo planeado. De repente, las alarmas sonaron en Roth. Un vórtice espacial se abrió y una figura envuelta en un rayo apareció bajo tierra. Danzo, quien se preguntaba si se había resfriado, se quedó atónito al ver las dos figuras que emergieron. ¿Uchiha Sasuke? ¿Otro Uchiha? Danzo entrecerró los ojos, ocultando su brazo vendado tras la espalda, con una expresión sombría. Lo que realmente lo inquietó fue la tercera figura que emergió de las sombras: Zixu. ¿Qué podría ser peor que esto? Zixu estaba igual de sorprendido. ¿Qué demonios hacen estos dos aquí? También vinieron a matar a Danzo. Incluso Uchiha Madara bajo la máscara parecía visiblemente rígido. Estaba harto de chocar con Zixu por todas partes. Se sentía maldito. Sasuke no había notado a Zixu, quien había suprimido su presencia hasta el punto de sentirse como un civil normal. Lo que sí percibió fue una extraña irregularidad en el chakra de Madara. Pero a Sasuke no le importó. Su objetivo era matar a Danzo. Perfecto. No tendré que hacer nada. Zixu retrocedió, optando por observar. Sentía curiosidad, sobre todo por la energía del rayo que rodeaba a Sasuke. El poder de una fruta del diablo, TCH. Zixu suspiró. En realidad, esperaba que aparecieran más usuarios de frutas del diablo. Eso le ahorraría la molestia de encontrarlos. Danzo no perdió el tiempo. Al ver los ojos de Sasuke cubiertos, se lanzó hacia adelante, kunai en mano, lanzando afiladas espadas de futón, liberación viento, solo para que desaparecieran en el campo de truenos de Sasuke. Usaste la paz de Itachi para tu propio beneficio. Mereces morir. Sasuke flotaba en el aire como un dios crítico, con truenos danzando por todo su cuerpo. ¿Ja, crees que puedes matarme? Danzo se quitó las vendas del brazo, revelando hileras de grotescos Sharingan e incluso un rostro humano sellado en su hombro. A pesar de tener un brazo lleno de Sharingan, Danzo no parecía haber dominado ninguno de sus poderes. Era de esperar. A diferencia del Byakugan, que funcionaba únicamente con chakra, el Sharingan necesitaba linajes compatibles para liberar completamente sus habilidades. Árboles brotaron de los brazos de Danzo, y él continuó lanzando palas de viento, incluso exhalando aire a alta presión como un lanzaguisantes retorcido. Pero nada de eso importó. Los ataques desaparecieron en la tormenta de truenos. Sasuke finalmente cayó al suelo. Su habilidad consumía demasiada energía para mantenerla indefinidamente. Madara vigilaba a Zixu, esperando una emboscada repentina. Pero Zixu simplemente le devolvió la mirada al enmascarado. Zixu abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera terminar, ocurrió algo completamente inesperado. Danzo, por alguna extraña razón, se abalanzó sobre Sasuke, que todavía estaba cubierto con una armadura de relámpago, y lo apuñaló con un kunai. La electricidad atravesó el cuerpo de Danzo y el rayo se condensó en una espada que lo atravesó. Danzo se desplomó y sin aliento. ¿Danzo estaba y muerto? Capítulo 217. Capítulo 217. ¿Danzo está muerto? Claro que no. Ese viejo bastardo es muy astuto, pero maldita sea, fue físicamente satisfactorio verlo electrocutarse. Ningún humano normal debería haber sobrevivido a ese rayo. Sin embargo, el cuerpo tambaleante de Danzo se convirtió en una sombra y desapareció. Cuando reapareció, ya estaba a 10 metros de Sasuke. Uno de los Sharingan incrustados en su brazo se cerró lentamente. El poder del rayo, ja. Qué lástima que no pueda usarlo. Mocoso Uchiha. Danzo acababa de aprender a las malas a no atravesar la Raton no Yoroi, armadura de liberación del rayo, con un kunai.
Zixu estaba visiblemente atónito ante la ridiculez de todo aquello, aunque no estoy seguro de qué sucedió exactamente. Definitivamente murió por un instante, cuando se cerró ese Sharingan. ¿Podría estar relacionado con esta extraña técnica? Zixu se agachó, entrecerró los ojos y siguió observando el punto muerto. Uchiha Madara suspiró, explicándole con calma a Sasuke. Izanagi, técnica de creación de sombras, un genjutsu que distorsiona la realidad. Este tipo usa el Sharingan como si fuera desechable. Genjutsu que cambia la realidad. Solo necesitas saber que cuesta un Sharingan por uso. Permite al usuario rechazar cualquier realidad que no le guste y elegir una que le favorezca, dijo Madara, mirando a Danzo con ojos escarlata. Francamente, no podía entender cómo este idiota lograba usarlo. Hasta un perro lo habría hecho mejor. Mientras hablaban, Danzo fue asesinado varias veces por Sasuke. Siguió avanzando lentamente, claramente intentando acercarse lo suficiente para activar alguna técnica, dispuesto a quemar varias vidas de Izanagi con solo asestar un golpe. Los ojos de Sasuke dejaron de sangrar. Tras ajustar el flujo de chakra, se arrancó la tela negra que los cubría. Lo que emergió fueron ojos que brillaban con un carmesí caleidoscópico, más intenso que el Sharingan estándar de 3 Tomoe. Estos no eran Mangekyou Sharingan comunes y corrientes. Habían evolucionado hasta convertirse en el Eien no Mangekyou Sharingan eterno. Similares a los ojos de Itachi durante Tsukuyomi, pero más nítidos y definidos. Danzo sonrió. Había estado esperando esto. Su ojo derecho vendado revelaba un Sharingan negro con forma de shuriken. El infame Koto Amatsukami, dios celestial distinguido. Tan solo ese ojo parecía capaz de penetrar en el alma y reescribirla desde dentro. Sasuke lo sintió al instante. Su conciencia vaciló, como si la realidad misma estuviera cambiando. Eres fuerte, pero ahora eres mío. El poder de Koto Amatsukami es irresistible. Bienvenido a la raíz, niño Uchiha. Danzo empezó a reír a carcajadas, con la locura brillando en su único ojo normal. Había agotado casi todo su Sharingan implantado, pero si podía lavarle el cerebro a Sasuke, valdría la pena. ¿Así que ese es Koto Amatsukami? ¿Eh? No parece tan aterrador, murmuró Zixu, indiferente. Mierda, murmuró Madara en voz baja, claramente desprevenido para este giro de los acontecimientos. En ese momento, aparecieron unas plumas negras. Un cuervo, oscuro como la tinta, apareció frente a Sasuke. Pero lo que sorprendió a todos fue que uno de sus ojos albergaba el mismo Shuriken Sharingan único que el de Danzo. Koto Amatsukami. Itachi. La expresión de Danzo se transformó en sorpresa y codicia. ¿Otro Koto Amatsukami? Si pudiera conseguir ambos. Pero cuando el cuervo disipó la ilusión que afectaba a Sasuke, se activó un hechizo oculto. El ojo robado de Danzo se hizo añicos. El poder de Koto Amatsukami se desvaneció por completo. El plan B de Itachi. Madara levantó la cabeza, con una mezcla de admiración y resignación en el rostro. Incluso muerto, Itachi seguía apostando a largo plazo, destrozando a Danzo desde la tumba. Danzo parecía alguien que intentó levantar una mancuerna pesada, solo para que le explotara en la cara. Puro asco y frustración. Parecía como si acabara de comer mierda. A Sasuke le importaba un bledo lo que Danzo pensara. Su Mangekyou Sharingan eterno se había adaptado por completo. Ya no sentía tensión en la vista, y ahora su poder aumentaba. No hay una gran diferencia visual entre el Mangekyou y el Mangekyou eterno, pero la mayor ventaja es que el usuario puede mantenerlo activo sin sufrir daño ni fatiga. Sasuke superó la fase de adaptación y alcanzó directamente el poder eterno. Cada Mangekyou Sharingan despierta nuevos poderes. Itachi poseía Tsukuyomi, lector lunar, y Amaterasu, llamas celestiales, pero los de Sasuke aún eran desconocidos. Ahora, los relámpagos crepitaban alrededor de Sasuke como hilos, formando una armadura que se aferraba firmemente a su cuerpo. Las llamas negras de Amaterasu se entrelazaban con el rugiente trueno, tiñendo la armadura de relámpago, usualmente azul, de un tono oscuro e infernal. Sin dudarlo, atacó a Danzo una vez más. Danzo, completamente agotado, abandonó toda defensa. Se rasgó la camisa, revelando un Fukinjutsu, técnica de sellado, maldito, grabado en su pecho, con la forma de un bagua ennegrecido. Zixu, observando la pelea, reconoció el sello. Era un jutsu vinculante poderoso y mortal. Danzo podría estar planeando salir como un rayo y llevarse a Sasuke con él. Un líquido oscuro rezumaba del costado mutado de Danzo.
Todo el Sharingan de su brazo estaba cerrado, y la naturaleza inestable de las células del primer Hokage comenzó a aflorar. La piel blanca se expandió, y el rostro grotesco incrustado en su hombro pareció despertar. Su brazo se retorció, formando una masa creciente con forma de árbol. Sin dudarlo, Danzo se cortó el brazo y se abalanzó sobre Sasuke. He cometido pecados, sí, pero fueron necesarios. Si no soporto la oscuridad, ¿cómo podrá Konoha prosperar en la luz? Danzo aún creía ser el héroe de su propia historia. Pero Sasuke ya se había desvanecido en un instante. Uchiha Madara también desapareció. Zixu había huido mucho antes. No le interesaba escuchar el monólogo moribundo de un anciano. Que le predicara a los Shinigamis. El líquido negro explotó hacia afuera, consumiendo las instalaciones subterráneas de la raíz. Una poderosa succión se formó en el pecho de Danzo. Todo lo cercano colapsó hacia adentro, desapareciendo en la masa de sombra líquida. Luego silencio. Quedó una esfera de vacío. Danzo Shimura se había ido. Y con él, toda la organización Ro desapareció en el vacío. Danzo Shimura está completamente muerto. Capítulo 218. Capítulo 218. Zixu contempló el abrupto vacío esférico, invadida por una fugaz tristeza. Danzo Shimura había perecido de esa manera, autodestruyéndose antes de poder hacer nada. Sin embargo, un enemigo muerto es un buen enemigo, y Zixu no pudo evitar sentir alivio. La figura de Uchiha Madara se materializó junto a él, distorsionada y etérea. Parecía decidido a evitar el conflicto con Zixu, manteniendo una distancia cautelosa, como si cualquier interacción con él fuera una invitación a la desgracia. Entregúenme a una cola. Hacemos esto para crear un mundo verdaderamente igualitario, afirmó Madara, con palabras sin contexto. Zixu permaneció impasible. Hablas como si todos fuéramos iguales. Las razones nobles no excusan las malas acciones. Todos somos hipócritas. Deja de fingir. Tengo a la bestia con cola aquí mismo. Ven a buscarla. No le importaba quién se parara frente a él. Incluso si era Uchiha Madara, ¿qué más daba? Si sus habilidades espaciotemporales no hubieran sido tan problemáticas, ya lo habría abatido. Tu actitud refleja la de los demás pueblos. Eso simplifica las cosas. Tras la desaparición de una parte importante de la aldea, los ninjas de Konoha llegaron para investigar. Kakashi Hatake fue el primero en llegar, con la mirada fija en Zixu y Madara, cauteloso y alerta. Espero que puedas darle a Konoha una explicación razonable, dijo Kakashi, ajustando su protector de frente para revelar el Mangekyou Sharingan en forma de hoz que había debajo. El desprecio de Madara por Kakashi era palpable. Su tono estaba impregnado de impaciencia. Zixu lo notó y se preguntó si la animosidad de Madara provenía de su desprecio por los forasteros que empuñaban el Sharingan. ¿Explicación? Las posturas de las demás aldeas están más unidas que nunca. En este caso, solo hay una solución. Madara pisó un trozo de escombro y su voz era autoritaria. Declaro que la cuarta gran guerra ninja ha comenzado. Nuestro próximo encuentro será en el campo de batalla. Dicho esto, desapareció en un torbellino. Sasuke Uchiha flotaba en el aire, observando fríamente la devastada Konoha. Para él, la paz lograda a expensas de Itachi carecía de significado. La historia de Konoha estaba marcada por innumerables pecados. Su caída fue autoinfligida. Con un bufido desdeñoso, Sasuke se marchó. Su mente estaba inundada de pensamientos. La reciente batalla lo había agotado. El uso del Mangekyou Sharingan eterno y sus habilidades de relámpago habían consumido una cantidad considerable de chakra. En su estado actual, la victoria sería esquiva. Antes de que Kakashi pudiera procesar la declaración de Madara, ambos adversarios habían desaparecido, dejando a Zixu solo, con los brazos extendidos en señal de impotencia. La guerra inminente era inevitable. Había intentado prevenir la amenaza, pero ya era demasiado tarde. Tú también lo has oído. Ese hombre planea declarar la guerra a las 5 grandes naciones para hacerse con las bestias de cola. La cuarta gran guerra ninja podría estallar. Por lo que sé, poseen un poder considerable. Zixu le contó todo lo que pudo a Kakashi. Decisiones de esta magnitud estaban fuera de su alcance. Consultar a Jiraiya era imperativo. ¿Dices que quien se hace llamar Uchiha Madara ha declarado la guerra a las 5 grandes naciones? Reflexionó Jiraiya, frunciendo el ceño. Ese hombre ya había exigido la rendición de Naruto, pero tal petición era inaceptable. Konoha no sacrificaría a los suyos para salvarse. En ese caso, deben comenzar los preparativos.
Permanecer fragmentados solo conducirá a la derrota. Unidos, tenemos una oportunidad. De lo contrario, nos desmantelarán pieza por pieza. Zixu expresó su punto de vista. En su opinión, Madara era metódico y solo iniciaba guerras cuando la victoria estaba asegurada. Jiraiya reflexionó sobre sus palabras. No podía basar sus decisiones solo en sus propias palabras. Era necesario reflexionar cuidadosamente. Al ver la vacilación de Jiraiya, Zixu decidió no presionar más y se dio la vuelta. Danzo está muerto. Sasuke lo mató, declaró, saliendo de Konoha y dirigiéndose directamente al castillo celestial. El dominio de Sasuke sobre el rayo es evidente. Es la fruta del trueno. Parece que lo peor ya pasó. Incluso si estalla la guerra, todas las deudas pueden saldarse. Al regresar al castillo celestial, Zixu se encontró con Aburame Atsui-Izumi, pálida. Shinano estaba detrás, y Karin se arrodilló a su lado, canalizando llamas azules y chakra verde hacia ella simultáneamente. Atsui-Izumi parecía herida. ¿Qué pasó? Zixu se acercó rápidamente, agarrando la mano de Atsui-Izumi. Estaba helada, como si hubiera salido de una caverna congelada. Meiterumi ha dominado habilidades de hielo, similares a las de Karin. Pero ha perdido la cabeza, aparentemente controlada por ese poder, y se ha vuelto loca, explicó Atsui-Izumi. Considerando las declaraciones anteriores de Madara, es probable que ya se hubiera puesto en contacto con los Kage de las aldeas principales. Dejen esto de lado por ahora. Prepárense. La guerra es inminente, el tono de Zixu era serio. Necesitaba hablar de estos asuntos con Neji. Él era más apto para el liderazgo en momentos como estos. La inminente guerra provocó diversas reacciones. Karin tenía una expresión amarga, anticipando mayores responsabilidades para su equipo médico. Las cejas de Shinano se relajaron levemente. El secreto de sus ojos rojos seguía sin descubrirse, pero presentía que solo a través del crisol de la guerra podría revelarse la verdad. Aburame Atsui-Izumi mostró un toque de entusiasmo. Sus insectos eran adecuados para la guerra y su naturaleza inquieta daba la bienvenida al caos. A pesar de sus aprensiones, todos se mantuvieron firmes. Apreciaban su pacífica existencia en la tierra de los remolinos y estaban decididos a protegerla de la destrucción. Mientras tanto, Kabuto Yakushi estaba sumido en el caos. Su piel se había vuelto gris, y una enorme serpiente emergía de debajo de su túnica carmesí. Innumerables ataúdes de madera surgieron del suelo, abriéndose para revelar a los muertos reanimados, esperando la orden de Kabuto. En otro lugar, Uchiha Madara se encontraba ante una multitud de Zetsu blancos. Muchos aún se estaban formando. Yamato, desaparecido desde que completó su misión, fue atrapado por un colosal Zetsu blanco. Las criaturas se multiplicaron rápidamente. La situación de Orochimaru era peculiar. Iba acompañado de un grupo de individuos con vestimentas extrañas, con apariencias y estilos alienígenas, que parecían deidades malévolas invocadas desde otras dimensiones. Hay demasiadas variables incontrolables. La fruta no puede usarse sin control, murmuró Orochimaru, con una enigmática sonrisa dibujándose en sus labios. Capítulo 219. Capítulo 219. Las fuerzas de todos los bandos entraron en acción, y ninguna estaba realmente preparada para la guerra inminente. Sin embargo, la situación no les dio tiempo ni para respirar. Tuvieron que reunirse de inmediato para discutir contramedidas. Así pues, se celebró una cumbre de los 5 Kages apresurada, y Zixu fue llamado, como era de esperar. El objetivo en esta ocasión era claro. Todas las naciones debían unirse para enfrentarse a Uchiha Madara. Zixu trajo a Sara con él, creyendo que Roran era una fuerza que valía la pena reunir, incluso si todavía albergaba dudas sobre si el hombre enmascarado realmente era Uchiha Madara. ¿Por qué no está Meiterumi?, preguntó Zixu con complicidad casi al final de la discusión, mirando a Magetsu Mizuki, quien había llegado en su lugar. El señor Mizukage fue engañado por Orochimaru, así que será mejor que todos permanezcan alerta. Magetsu mostró los dientes, emitiendo una clara advertencia. No hace falta que me lo repitas. El Raikage golpeó la mesa con la palma de la mano. Llevaba mucho tiempo deseando vengarse a esos bastardos. Llevaban tiempo realizando incursiones a pequeña escala, y la más estresante fue cuando capturaron el clon con tentáculo de Killer B, una técnica crucial de último recurso para ver. Si de verdad es Uchiha Madara, esta batalla será extremadamente peligrosa. Noki frunció el ceño. Recordó la impotencia que sintió al encontrarse con Madara en su juventud.
Negando con la cabeza para disipar el recuerdo, miró a Jiraiya. Konoha acaba de sufrir un duro golpe. Tsunagakure también está en un período de transición. Esto no va a ser fácil. Dejad de quejaros. Uníos y acabad con esto. Ya no hay cabida para mezquindades. Zixu se puso de pie. Me largo. Hablad cuanto queráis, pero en cuanto aparezcan esas sombras de Zetsu blanco, será el comienzo de la guerra. Se fue con Sara a cuestas. La guerra ya se les había echado encima en silencio. En lugar de perder el tiempo hablando, formar una fuerza conjunta era lo mejor. ¿Cómo está la marioneta? Preguntó Zixu, girando la cabeza. Sara quedó atónita por un momento antes de responder. Las reservas de chakra de Sasori no son altas, pero su velocidad de recuperación es impresionante. Apenas puede sostener la actividad de la marioneta. Ya veo, parece que tendremos que atrapar más, murmuró Zixu. Había asumido que los Sasori serían suficientes para cubrir las necesidades energéticas de la marioneta, pero claramente no era así. No era de extrañar. Después de todo, el núcleo de la marioneta albergó la vena del dragón de Roran, que poseía un chakra prácticamente infinito. Estaba a punto de decir más cuando un mensaje de Yugachinano y los demás lo interrumpió. ¿Han aparecido muchos Zetsu blancos en la ciudad del cielo? Junto con numerosos cadáveres, probablemente de la reencarnación del mundo impuro, y enemigos de aspecto extraño. Zixu chasqueó la lengua. La guerra había comenzado apenas unos días después del desembarco de la ciudad del cielo. Estos enemigos, sin duda, venían preparados. Tenemos que volver, rápido. Sara, prepara las marionetas. Ha estallado la guerra y planean una guerra relámpago. No nos dejan respirar. Tras dejar a Sara en Rora, Zixu corrió a toda velocidad hacia Ciudad Cielo. Pero una emboscada inesperada lo detuvo. El desierto que lo rodeaba rebosaba de figuras blancas y negras que parecían haber surgido de la nada. Debieron de fundirse con el espacio, apareciendo solo cuando él se acercaba. La arena se hundió. Ataúdes marrones se alzaron como brotes de bambú tras una lluvia primaveral. Figuras familiares emergieron, rodeando a Zixu con fuerza. Miles de Zetsu blancos, docenas de shinobi reencarnados del mundo impuro, y también consumidores de frutas del diablo. De verdad me tienes en alta estima. Suspiró Zixu. Esta alineación podría derrotar a los 5 Kages, y los envías a todos solo por mí. Las tapas de los ataúdes se abrieron de golpe. Los shinobi resucitados alzaron la cabeza al unísono, como peones en un tablero de ajedrez, controlados por manos invisibles. Ser observado por tantos muertos da un poco de miedo. Zixu chasqueó los dedos. Una bola de fuego se encendió en su mano izquierda. Sin que nadie lo notara, la llama estaba cambiando, crepitando lentamente con arcos de relámpagos. Entre los enemigos había una figura que Zixu reconoció al instante. De pie en una duna, fumando un puro, con el pelo bien peinado hacia atrás y un gancho dorado brillando bajo el sol. Era Cocodrilo. No me gusta la cara de este tipo, dijo Cocodrilo fríamente, exhalando humo. Entonces matémoslo, dijo una figura transparente a su lado. Un hombre alto, que también fumaba un cigarro, vestido con un uniforme ajustado y con una espada que parecía gritar pidiendo sangre. Incluso los Zetsu blancos que los rodeaban parecían extraños, pues sus rayas blancas y negras se parecían inquietantemente a los patrones de Idan. Quizás ellos también poseían la inmortalidad. No todos los reencarnados del mundo impuro eran fuertes. Kabuto tenía la costumbre de desenterrar tumbas extrañas. Una de las invocaciones era un jabalí gigante. La bola de fuego en la mano de Zixu se transformó por completo. El rayo se fusionó con la llama. No era una llamarada común, sino un híbrido inusual. Un rayo abrasador. Hazlo. Cocodrilo hizo un gesto. La arena estalló en una tormenta, bloqueando el sol y cortándolo todo como papel de lija. Su ataque indiscriminado incluso dañó al Zetsu blanco. A pesar de su número e inmortalidad, sus defensas eran débiles. Muchos desistieron de resistir y se autodestruyeron, liberando nubes de gas venenoso púrpura que se arremolinaron hacia Zixu. Finalmente, Zixu lanzó su rayo llameante, un rayo explosivo de destrucción crepitante. Pase lo que pase, tengo suficiente poder para rivalizar con un 4 emperadores. ¿Crees que un Shichibuka y unos cuantos perros pueden conmigo? Zixu chasqueó los dedos. Al instante, la tormenta de arena se congeló, como si el aire mismo se inclinara ante él. Su mano cubierta de haki golpeó detrás de él.
El hombre invisible, que se acercaba sigilosamente, recibió el golpe de lleno. La presión del haki de Zixu era tan inmensa que sintió como si una montaña le hubiera caído encima. Cayó de rodillas, empapado en sudor. Al fin y al cabo, alcanzo fácilmente el nivel de un supercaje. Estos insignificantes ni siquiera merecen mi tiempo. El relámpago llameante atravesó a docenas de zetsu blancos, carbonizándolos con un olor a carne quemada. Bajo la luz parpadeante, Zixu parecía aterrador, como la encarnación de un dios de la batalla. Capítulo 220. Capítulo 220. Zixu ha sido notificado, pero parece que se ha topado con algunos problemas. Aburame Izumi miró al somnoliento Denden Mushi y se preparó para salir y enfrentarse al enemigo. La tierra del remolino en el cielo había sido transformada por ellos en una ciudadela de guerra completamente fortificada. Aunque no estaba claro cómo se comparaba con armas antiguas como Plutón del mundo pirata, era más que suficiente para derrotar a esos zetsu blancos. La barrera protectora que rodeaba la fortaleza aún no se había levantado, y Rocinante aún la mantenía. En lo alto de la muralla, Jinan lideraba a su escuadrón de francotiradores para atacar a los líderes enemigos que se encontraban abajo. Aunque Yugachiano no estaba muy familiarizada con las operaciones tácticas, era increíblemente hábil con su ametralladora Gatling, así que solo tenía que apuntar y disparar desde arriba. Aburame Izumi se movió como un pez que regresa al mar, liberando una nube de escarabajos negros por el campo de batalla. Estos insectos devoraban todo a su paso. Tenía curiosidad por ver cómo evolucionarían tras alimentarse a estos extraños zetsu blancos. Las fuerzas de los zetsu blancos no esperaban que esta fortaleza mecánica fuera tan impenetrable. Incapaces de acercarse directamente, recurrieron a ataques de largo alcance con los aguijones venenosos de sus cuerpos. Sin embargo, con Karin actuando como médico de combate, el daño de las púas venenosas no fue muy efectivo. Auge. Una fuerte explosión resonó frente a la muralla de la fortaleza. Una figura familiar apareció ante Yugachinano y los demás. Aunque la inmortalidad y la reencarnación del mundo impuro, Edo Tensei, no eran la mejor opción para él, Deidara había sido invocado. Y a pesar de oponerse a semejante destrucción sin sentido, estaba bajo el control de alguien más y no pudo resistirse. Te dejaré experimentar el verdadero arte una vez más. Gritó. Retirándose la capa roja, reveló una pequeña bola de arcilla con rasgos faciales que comenzaban a agrietarse. La piel, ya agrietada, de Deidara se fracturó aún más, y una luz blanca brotó de su cuerpo. La intensa energía surgió, amenazando con tragarse a todos los que estaban cerca. Barrera, murmuró una voz perezosa. La explosión no se detuvo, pero algo extraño ocurrió. La explosión dirigida al castillo celestial se detuvo repentinamente, bloqueada por una barrera invisible. El otro bando, sin embargo, no se salvó. Los zetsu blancos fueron destrozados por la detonación de su propio aliado. Las cenizas quemadas comenzaron a arremolinarse y a reformarse. Aquellos resucitados a través del Edo Tensei. Un grupo de consumidores de frutas del diablo se mantenía a cierta distancia. Curiosamente, su líder era un niño pequeño con un kimono rosa y un moño. Había algo en él que instintivamente hacía que la gente quisiera golpearlo. Tenía el aura de un mocoso que buscaba problemas. La mayoría de sus seguidores vestían de samuráis, con espadas atadas a la cintura. A pesar de su apariencia, parecían considerar a este niño, Momonosuke, como su líder. «Joven maestro, ¿qué hacemos?», preguntó un hombre con bigote arrodillado a su lado. Los habían arrastrado al caos antes de siquiera comprender dónde estaban. Momonosuke tartamudeó. «Corre, corre. El enemigo parece muy fuerte. Si no funciona, ríndete», estaba completamente abrumado. Aliados que explotaban sin previo aviso, enemigos que arrancaban cabezas con púas envenenadas, seres no muertos que volvían a la vida con poderes aterradores. Esto era más aterrador que los piratas de las bestias. No tenía sentido luchar. Mejor rendirse. «Joven maestro. Contrólate». Lo animó Kinemon con los ojos llenos de admiración. «Puedes guiarnos a la victoria. Igual que lo hizo Lord Kozuki Oden». Pero Momonosuke se secó las lágrimas, corrió a los brazos de una mujer y se lamentó. «Da demasiado miedo. No puedo hacerlo». La mujer, aunque confundida por el llanto del niño en sus brazos, le acarició suavemente la cabeza. «Anímate. Sé un hombre y deja de llorar». No notó el brillo travieso en los ojos de Momonosuke.
Jeje, qué suave, jejeje, justo cuando estaba disfrutando de esta fantasía, un pequeño insecto se metió silenciosamente en su manga. Aburame Atsuizumi sonrió levemente desde lejos. No sabía por qué, pero en cuanto vio a ese mocoso entre la multitud, supo instintivamente cómo quería tratarlo. Era una extraña corazonada, pero no le importó. Le importaba un bledo la mayoría de la gente. Solo escuchaba a Uzumaki Zipsu y a unos pocos. Los demás, que durmieran, por lo que a ella le importaba. Para ella, solo eran ruido. De repente, Momonosuke sintió un dolor agudo en el brazo. Gimiendo, se separó a regañadientes del pecho de la mujer y se arremangó, dejando al descubierto una roncha roja. ¿De dónde salió ese bicho?, espetó, aplastándolo. Lo que no se dio cuenta fue que un grupo de diminutas larvas blancas ya había empezado a excavar en su piel. No sintió nada, casi como si lo hubieran anestesiado. Auge. Una bomba de humo explotó entre el grupo de Momonosuke, sembrando el caos. Aunque la nube lo oscurecía todo, Kinemon protegió instintivamente a Momonosuke. No se preocupe, joven amo. Aunque muera, no dejaré que le pase nada. Eso es lo que Loroden hubiera querido. Se oyó un ruido extraño detrás de él, pero se desvaneció rápidamente. Joven maestro, ¿se encuentra bien?, preguntó Kinemon, sintiendo algo por él. Estoy bien, muy bien, respondió Momonosuke, su expresión ahora inquietantemente siniestra. Momonosuke apenas recordaba lo que pasó después. Se lo llevaron en una nube de humo. Quería gritar, pero no podía moverse. Sentía los órganos congelados. Incluso el corazón le dio un vuelco. Cuando despertó de nuevo, varias mujeres estaban a su alrededor. ¿Qué hacemos con este? Ni idea. Ni siquiera sé por qué estaba en el campo de batalla. ¿Está muerto? Si es así, entiérrenlo. Por su conversación, parecía que no sabían quién era. Aún había esperanza. Hermanas mayores, Momonosuke abrió los ojos y comenzó a hablar, pero cuando vio a las hermosas mujeres, se congeló, con los ojos muy abiertos y babeando. Se limpió la boca y miró a Aburame Atsuizumi y a los demás con unos ojos de cachorrito exagerados. Estoy perdido, daba tanto miedo ahí fuera. Intentaron matarme. Sollozó, volviéndose hacia Yugachinano, pensando que quizá fuera la más fuerte. Yugachinano resistió el impulso de patear al niño hacia el cielo e intercambió una mirada con Atsuizumi. Atsuizumi se movió con indiferencia, lo que hizo que Momonosuke se tambaleara hacia adelante. Lo sujetó por el cuello y lo enderezó. Su amable sonrisa ocultaba algo mucho más siniestro. Momonosuke sintió un escalofrío a pesar de su dulce expresión. Pero rodeado de hermosas mujeres y tierno afecto, pensó. Esto debe ser el paraíso. Capítulo 221. Capítulo 221. ¿Estás perdido? Pobrecito. La mirada en los ojos de Aburame Atsuizumi mientras miraba a Momonosuke estaba llena de muchas emociones, pero la simpatía no era una de ellas. Como Momonosuke había agachado la cabeza, no percibió el cambio en la expresión de Atsuizumi. Esa mirada era como la de un depredador acechando a su presa atrapada. Sedienta de sangre, inestable, trastornada. Me pica el cuerpo, qué raro, Momonosuke se rascó el brazo, inquieto. Pero lo que perturbaba a Atsuizumi no era la picazón, sino el brillo lujurioso en los ojos del chico, algo demasiado antinatural para alguien de su edad. Interpretando su papel hasta el final, Atsuizumi rápidamente preguntó de dónde venía el niño y se ofreció a llevarlo a casa. Pequeño, ¿necesitas ayuda para volver? Hay gente mala en esta zona, y hay historias muy extrañas relacionadas con este lugar. Aburame Atsuizumi parecía tenso, fingiendo un nerviosismo que parecía forzado. Momonosuke se secó los ojos, intentando aparentar valentía mientras permanecía a su lado. Yugachinano y Karin ya se habían ido. Ninguno quería presenciar lo que sucedía después. Se desanimó al verlos alejarse. Pero la presencia de Atsuizumi lo hacía sentir seguro, incluso apacible. Ah, cierto. ¿Cómo te llamas? Atsuizumi extendió la mano hacia su cabeza como para acariciarla suavemente. Pero en el último segundo, su mano retrocedió, con una expresión de repulsión en su rostro. Por cierto, One-san, ¿de qué historia de fantasmas hablabas antes? ¿Podemos irnos ya? Algo no va bien, dijo Momonosuke con voz temblorosa. Oyó algo. Ruidos extraños y escalofriantes que le erizaron la cabeza, como insectos royendo carne. No mucho. Solo, bichos. Los vi una vez.
Se comieron vivo a un animal y solo dejaron un esqueleto. Mientras Atsuizumi hablaba, un miedo genuino se dibujó en sus ojos, como si lo hubiera visto de primera mano. Los sonidos se hicieron más fuertes para Momonosuke. Algo andaba mal. No quería quedarse. One-san y vámonos. Ya no quiero estar aquí, suplicó, temblando como un conejo asustado, aferrándose con fuerza a la manga de Atsuizumi. Pero ella no planeaba irse. Continuó con el mismo tono inquietante. ¿Sabes? En la naturaleza, hay una especie de parásito que vive en el agua. Los peces se lo tragan a propósito. Luego, dentro del cuerpo del pez, usa sus pinzas para engancharse a la boca del pez. Momonosuke se puso rígido ante su frío toque, su ansiedad se calmó momentáneamente, pero la historia solo empeoró. Una vez dentro, el parásito le arranca la lengua al pez y ocupa su lugar. Desde ese momento, son inseparables. Cada vez que el pez come, el parásito también come. Y su presa muere gritando dentro de esa boca. Se le puso la piel de gallina. La mano que tenía sobre su cabeza se había enfriado. Deja de hablar, vámonos, por favor. Momonosuke apretó su manga con más fuerza, desesperado. Tranquilos. Ya os lo dije, aquí hay historias raras. ¿Sabes cuál es la más aterradora? La voz de Atsuizumi contenía una sonrisa torcida. No, no quiero saber, Momonosuke negó con la cabeza, pero Atsuizumi siguió hablando. Dicen que hay una loca en este bosque. Atrae a la gente perdida a un laboratorio, para experimentos. Últimamente, está obsesionada con cierto parásito. Se disfraza de persona normal, pregunta tu nombre, y luego... Su cuerpo empezó a desmoronarse. Los insectos se desparramaron por el suelo. Su cuerpo se derritió en un montón de bichos rastreros. Su boca, aún visible entre el montón, seguía hablando, pero Momonosuke ya no podía oírla. Lo único que sentía era frío. Algo dentro de su cerebro se quebró. Intentó correr, pero su cuerpo ya no respondía. No podía moverse. El sonido de la roedura se hizo cada vez más fuerte. Y finalmente comprendió. El sonido no venía de alrededor. Estaba dentro de él. Resonaba en sus huesos. Lo conectó todo. Su historia, el contacto, su parálisis. Un grito escapó de su garganta. Detrás de él, alguien gemía de dolor, pero Aburame Atsuizumi lo ignoró. Ya se ocuparía de esa basura más tarde. No merecía su tiempo. Mientras tanto, en el desierto abrasador, Uzumaki Zipsu permanecía en silencio. Un hombre alto se alzaba ante él, blandiendo dos espadas. Este hombre no había planeado interferir, hasta ahora. Había presentido algo. El rostro de Momonosuke se parecía en un 80% al de este hombre. El parecido era asombroso. Podrían ser padre e hijo. Uzumaki Zipsu, que acababa de derrotar a un clon de Zetsu blanco, se encontraba sobre tierra quemada murmurando para sí mismo. La fusión elemental de fuego y rayo. No creo que nadie haya creado antes este límite de linaje. Así que supongo que, esto es mío. ¿Cómo llamarlo? El calor devorador del fuego, la velocidad penetrante del trueno, duro y suave a la vez, lo llamaré Musaborido Ton, liberación devoradora. Con su nuevo jutsu nombrado, Zipsu notó que el hombre caminaba hacia él. Cocodrilo ya había huido. Este desierto era su hogar, y en cuanto las cosas se complicaron, desapareció. El hombre invisible no tuvo tanta suerte. Liberación devoradora lo impactó a quemarropa y se desplomó, quemado e inconsciente. El haki de armamento de Zipsu se había perfeccionado hasta un punto aterrador. Esto, combinado con la liberación devoradora, dejó al hombre retorciéndose en la arena. ¿Por qué está aquí? Zipsu entrecerró los ojos. ¿El sistema lo está usando ahora? ¿O ese tipo, Kozuki Oden, también usa la fruta del diablo? Zipsu recordó una leyenda de su vida anterior. Se decía que Kozuki Oden comió una vez la Kansa no Mi, fruta de la gratitud, una fruta que conmovía hasta las lágrimas a cualquiera que lo recordara. Por mucho que fracasara, nadie podía odiarlo. Aunque dejó que la tierra de Wano se pudriera y perdió la oportunidad de restaurarla, todos esperaron 20 años sin culpa. Incluso Luffy, a quien nunca le importó la historia, lo elogió como increíble. Zipsu no se atrevió a bajar la guardia. Este hombre, este espadachín, era fuerte. Una vez había reducido a Zoro a nada más que un simple potro de espadas. Y si cogiera esa espada, podría igualar la década de esgrima de Zoro en un solo enfrentamiento. ¿Un enemigo formidable? Capítulo 222.
Capítulo 222. Zixu se tocó la cicatriz fantasma en el pecho. El hombre que tenía delante le había dejado una herida en el pecho a Kaido. No cometería el error de subestimar a su oponente. Puedo sentir el aura de Kaido en ti. ¿Cuál es tu relación con él? Preguntó finalmente Kozuki Oden, con sus espadas gemelas ya envueltas en Kunka. Busosoku Aki, endurecimiento. Aki de armamento. ¿Por qué no lo adivinas? Respondió Zixu, sacando su enorme maza. Su cuerpo se hinchó con un poder sobrenatural, con densas fibras musculares abultándose como cuerdas de acero. Cuernos de dragón brotaron de su cabeza, y Kozuki Oden de repente pareció mucho más pequeño. Así que, después de todo, estás conectado con Kaido. Oden no perdió más palabras. Esto ya no era Wano. Podía luchar sin reservas. Así que este es el gran héroe, Kozuki Oden. Sumiso, obediente, la marioneta ideal. Por suerte, esto no es Wano. Como monarca, perdiste tu honor. Como protector de tu tierra, perdiste tu país. ¿Y aún así vienes aquí a desafiarme? Las palabras desdeñosas de Zixu tocaron la fibra sensible. El espíritu ardiente de Oden flaqueó por un instante. No retrocedió, pero los comentarios de Zixu despertaron algo en su interior. Le había fallado al pueblo. ¿Y qué? No había salvado a los moribundos. ¿Y qué? Aunque hubiera cometido innumerables errores, los necios de Wano seguirían rogando que fuera su shogun. Incluso su hijo, por inútil que fuera, sería aceptado como gobernante. Oden exhaló. No se molestó en discutir. Ya conocía las consecuencias de sus decisiones y no se arrepentía. Sus espadas dobles ya no brillaban. Relucían como las espadas segadoras de almas del mismísimo Shinigami. Estas espadas podían cortar más que carne. Podían cortar espíritus. Pero Zixu no era un rival fácil. La fusión de Kaminari, rayo, y fuego, en su cuerpo dio origen a un nuevo tipo de poder. Relámpagos negros entrelazados con fuego surgieron a su alrededor como cadenas vivientes, impulsándose para interceptar el camino de Oden. El relámpago llameante emitía una aterradora energía devoradora. Oden podía sentirla royendo la coraza protectora de su Busosoku Aki. Oden apretó con más fuerza ambas espadas. Su Aki se expandió, enroscándose alrededor de sus espadas como dragones gemelos. Con un solo movimiento, cortó las cadenas, dejando solo ardientes llamas negras. Esto no ha terminado. Zixu sonrió con picardía. Aún tenía ases bajo la manga. El fuego y el rayo pueden fusionarse en más de una habilidad. Rugió. Aunque el carácter de Oden le repugnaba, su fuerza era real. Había una razón por la que Barba Blanca y Roger lo habían reconocido. De repente, cristales de un intenso color carmesí brotaron del cuerpo de Zixu, afilados y dentados. Cualquiera familiarizado con el Kesmton, liberación cristal, reconocería el parecido. No se trataba de una liberación cristalina pura, sino de una fusión retorcida de llamas y relámpagos que formaba un Kesmton, liberación acero, único. El cuerpo de Zixu se volvió completamente negro, no por el Aki, sino por la energía acerada que lo recorría. Su maza, ahora recubierta de llamas de alta intensidad y relámpagos comprimidos, irradiaba una presión destructiva. Incluso con el refuerzo del Aki, abrasaba el aire. Los relámpagos se extendían por sus músculos, impulsando su velocidad a un nuevo nivel. No eres más que un shogun derrotado. Un líder fracasado debería reflexionar sobre sí mismo. Tú. Ni siquiera mereces el título. Con una sonrisa feroz, Zixu cargó contra Oden. La erupción cristalina anterior había retrasado a Oden lo justo. Solo pudo alzar sus espadas para una defensa rápida. Emma y Ame no Abakiri se cruzaron en una X para bloquear el golpe entrante. La colisión de su Amsoku Aki, Aki del Conquistador, destrozó la tierra, levantando un remolino de arena. A lo lejos, Crocodile dejó caer su cigarro. Las llamas lamieron los bordes de su abrigo, pero no se movió. Así que esto es, un combate de nivel emperador, murmuró. Incluso cuando se había atrevido a desafiar a Barba Blanca, ahora estaba claro. Barba Blanca no lo veía como un oponente. Oden, ¿de verdad esto es todo lo que tienes? Ladró Zixu. Tenía que admitirlo. Las espadas gemelas eran letales. Incluso con varias capas de defensa, heridas superficiales en forma de cruz marcaban su cuerpo. Apretando los dientes, Oden permaneció en el punto muerto. La fuerza de su oponente era mayor de lo esperado, pero eso no importaba. ¿Crees que esto es todo lo que tengo? Espetó Oden.
Una extraña onda emanó de él, distorsionando el espacio a su alrededor. La tierra misma pareció moverse. Zixu parpadeó. Una extraña admiración por Oden se despertó en él, un respeto extraño, casi sobrenatural. Comprendió de inmediato. Era la influencia de Oden. Igual que Asura Mujia hizo. Uno leal solo a Wano. El otro, distante y desinteresado en Oden. Ambos murieron en vano. Los 9 de Akazaya ni siquiera intentaron salvarlos. Especialmente a Asura. Pudo haber sobrevivido a la explosión, pero lo abandonaron, probablemente por faltarle el respeto a Oden. Ahora, incluso el suelo, cada brizna de hierba y cada grano de arena parecían volverse contra Zixu, llenos de hostilidad. Sentía como si el mundo mismo se hubiera convertido en su enemigo. Fascinante, eres un auténtico hijo de la playa, gruñó Zixu, con los labios curvados en una sonrisa monstruosa. Una cadena dorada salió disparada desde atrás, dirigiéndose hacia Oden. En ese mismo instante, concentró su brazo en fuerza y golpeó con su maza. ¿Crees que puedes manipular mis pensamientos? Oden, puede que no tengas muchos poderes, pero cuando se trata de sobrevivir, eres de la élite. El disgusto de Zixu era palpable. Entre las personas a las que despreciaba, Oden estaba entre los mejores. No soy buena persona, claro. Pero al menos no pretendo serlo. Ver a hipócritas como tú pavonearse haciendo cosas terribles en nombre de la justicia, me hace sentir casi noble. Mientras Zixu despotricaba y atacaba, Oden se mantuvo firme y contraatacó. Una estocada casi le atravesó el pecho a Zixu. La esgrima de Oden no era ninguna broma. Mientras que Zixu tenía un talento innato para las peleas y el garrote, Oden había afinado su espada en 1000 batallas a vida o muerte. La lucha se intensificó. Se intercambiaron golpes. Ambos luchadores sangraron. Zixu estaba cubierto de heridas. Pero la sangre solo avivó su furia. Su poder aumentó aún más. En poco tiempo, puso a Oden a la defensiva. Vete al diablo. Capítulo 223. Capítulo 223. Zixu rió frenéticamente mientras blandía la maza. En sus manos, el arma increíblemente densa parecía un simple palo de madera, pero capaz de pulverizar a un hombre de un solo golpe. Olvídense por un momento de las extrañas habilidades de Kozuki Oden. Las 2 espadas que sostenía eran poderosas por sí mismas. Al fin y al cabo, ambas eran espadas de grado supremo. Ame no Abakiri y Enma. Incluso Zoro se había convertido en un espadero gracias al inmenso poder de Enma. Aunque los golpes de Zixu poseían una fuerza monstruosa, eran bloqueados siempre por las espadas gemelas de Oden. Estas espadas cobraban vida en las manos de Oden, y sus ataques eran impredecibles e implacables. Su haki chocaba, voluntad contra voluntad, pero Zixu lo suprimía fácilmente cada vez. Pronto notó algo. Quizá Oden había perdido hacía tiempo las cualidades para ser un verdadero rey. Su haki era débil, casi inexistente. ¿Qué derecho tienes a pelear conmigo ahora? ¿Con esa patética excusa de haki que te queda? No me hagas reír, Oden. Vayas donde vayas, siempre serás un perdedor. Las burlas de Zixu hicieron que Kozuki Oden dudara un instante. Normalmente, su corazón no vacilaría, pero ahora pensaba en su esposa, su hijo, su hija y su padre. Para destruir a alguien, no bastaba con matar su cuerpo. También había que aplastar su espíritu. Y Zixu no iba a desaprovechar esta oportunidad de oro. Era el momento perfecto para recordar el pasado. Tu padre y ese viejo fabricante de marionetas. Tras tu muerte, se escondió, creando marionetas en un engañoso intento de maldecir a los piratas de las bestias. En cuanto a la resistencia real y bueno, si no hacer absolutamente nada cuenta como resistencia y cada vez se abrían más heridas en el cuerpo de Oden a medida que la liberación devoradora, Shokurin Kaim, seguía devorando su carne. Cada vez que sus defensas caían, llamas negras y relámpagos flotaban como perros de caza, listos para desgarrar la carne en pedazos. Zixu hizo una breve pausa, como si estuviera escarbando en sus recuerdos. ¿Y tu hijo? Sigue siendo un niño débil y patético. Pero le concedo algo. Tiene tu gusto por las mujeres. Lujurioso incluso a esa edad. Claro, es cosa de familia. Has estado rondando burdeles desde pequeño, ¿verdad? La expresión de Oden se contrajo por la sorpresa. Al principio, pensó que Zixu solo estaba jugando con su psicología. Pero cuando Zixu mencionó cosas que no eran de conocimiento público, Oden se dio cuenta de que este hombre sabía demasiado sobre él. El miedo en su pecho crecía.
Sus poderes no podían afectar mucho al mundo físico, pero sí podían distorsionar la ilusión y la fantasía. Sé que estás ansioso. Escúchame primero, dijo Zixu con indiferencia, con la sangre seca por el calor. Se crujió el cuello, flexionando los músculos y rompiendo las costras mientras continuaba. Tu hija está muy bien. Ahora es la Oiran de Wano. Eso te resultará familiar, ¿verdad? Ya que prácticamente vivían en casas de placer. Ante esas palabras, la defensa de Oden flaqueó. Su respiración se volvió entrecortada. Sus ojos se tiñeron de rojo. Si aún crees en ese viejo cuento de hadas sobre geisas que venden su arte pero no sus cuerpos, ¿quieres que destruya esa ilusión por ti? Las palabras de Zixu, al igual que sus ataques, eran despiadadas. En cuanto detectaba una debilidad, se lanzaba a matar, sin descanso. Oden, despierta. No eres estúpido. Ah, y aquí hay otro detalle que olvidé. Tu preciosa hija lleva 20 años sirviendo fielmente a Kurozumi Orochi. Ese bastardo probablemente no esperaba que fuera tan obediente. Sin resistencia. Ninguna. El relámpago negro crepitó como un motor en marcha. Oden se quedó paralizado, como si lo hubiera alcanzado un trueno. Su mente se quedó en blanco. Tu hija ha pasado estas 2 décadas sin hacer nada más que aprender a tocar instrumentos y cantar. Esto es el resultado de decirles que dejen de pelear, que esperen una profecía. Nada de rebelión. Solo sumisión pacífica. ¿Verdad, Kozuki Oden? El ataque de Zixu se intensificó, blandiendo la maza con creciente velocidad. Activando las 8 puertas de la armadura interior, Archimon Caim, y el modo sabio, Zenin-Do, se movió como una tormenta negra, dejando su maza oscuras imágenes residuales en el aire. Algo dentro de Oden finalmente se quebró. Soltó un grito gutural. La sangre le nubló la vista. Su habilidad con la espada se desmoronó, reemplazada por golpes desesperados y erráticos. En el fondo, sabía que si su familia realmente obedecía su plan de 20 años, este era el resultado más probable. Incluso Goujian de Wu durmió en esteras de paja y comió hierbas amargas para reclamar su reino. Fue asesinado después, pero al menos recuperó sus tierras. ¿Y tú, qué demonios protegiste, un general de Wano? Cualquier niño de la calle podría decirte. Espera 20 años. Ese fue el golpe final. El ánimo de Oden se hizo añicos. Le importaba un bledo la gente de Wano. Eso quedaba claro por cómo rechazó la ayuda de leyendas como Rayleigh. Pero su familia. Esa era la daga que le hundía en el corazón. Zixu ni siquiera necesitó decir si se habían salvado. Oden ya había aceptado que no. Espera un segundo, un mocoso pervertido con cabeza de media luna. ¿Entendido? Zixu terminó la llamada en el Den Mushi y se giró hacia Oden, quien apenas se mantenía en pie, con el rostro pálido y destrozado. Tengo buenas y malas noticias. ¿Quieres adivinar? No esperó una respuesta. Buenas noticias. Tu hijo, Momonosuke, sigue vivo y los ojos de Oden se iluminaron. Su heredero aún vivía. El alivio lo invadió, pero también la ansiedad. No te pongas tan contento. No está muerto, no. Pero solo le queda la cabeza. Todo lo demás, transformado en insectos. Puede pensar. Puede sentir. Pero se arrastra. Zixu lo dijo con tanta naturalidad. No tenía ni idea de lo horrorosas que eran sus palabras. Oden no entendió los detalles, pero sabía que Zixu no estaba mintiendo. Se quebró por completo. Sus movimientos de espada perdieron toda forma. Solo podía agitarse con rabia y desesperación. Los labios de Zixu se curvaron en una sonrisa sedienta de sangre. Atacó mientras la mente del enemigo colapsaba, desatando Bagua atronador. Cara de lago, Rayun no Kongum. Mizura, con la fuerza de su Aki. Los ojos de Oden se pusieron en blanco cuando fue lanzado hacia atrás, estrellándose como un muñeco de trapo. No solo es un asesino, también destruye corazones, susurró Cocodrilo, oculto bajo la arena. Un sudor frío le goteaba de la frente. Observó al hombre envuelto en fuego y relámpagos, sin atreverse a respirar. Capítulo 224. Capítulo 224. La batalla se extendió más allá del país de los remolinos. Todas las naciones se enfrentaron a los ataques de innumerables Zetsu blancos y de aquellos resucitados mediante la reencarnación del mundo impuro, Edo Tensei. Los países desprevenidos fueron tomados por sorpresa, tras haber desestimado la declaración de guerra de Uchiha Madara como mera bravuconería. Para cuando intentaron formar alianzas, ya era demasiado tarde.
Los Zetsu blancos fueron eliminados rápidamente por Zixu y sus aliados, dejando pocas oportunidades para que otros se enfrentaran. Esto llevó a algunos a preguntarse si estos Zetsu diferían de sus versiones anteriores. Sin embargo, encontraron consuelo entre los ninjas comunes. ¿Quiénes son estos seres? Imitan a la perfección a nuestros camaradas, incluso replican su chakra. Exclamó un ninja desconcertado, tras haber presenciado cómo un compañero de confianza se transformaba en un Zetsu blanco y atacaba a otro compañero. Esta infiltración hizo ineficaces las estrategias de combate colectivo. La incapacidad de distinguir entre amigos y enemigos sembró el caos, ya que atacar a los propios era un riesgo constante. Aún más alarmante era la resiliencia de estas entidades. Parecían inmunes al dolor y seguían moviéndose incluso desmembradas, lo que ejercía una enorme presión sobre los ninjas. Estas criaturas pueden leer la mente y mezclarse con fluidez en grupos. A veces, ni siquiera los anfitriones se dan cuenta de que han sido reemplazados. Espera, ¿cómo lo sé? Preguntó un ninja, dominado por el miedo. Su rostro comenzó a derretirse como cera, revelando las rayas blancas y negras de un Zetsu blanco debajo. A pesar de su sigilo, los Zetsu blancos no eran los adversarios más formidables. Su fuerza residía en la cantidad, no en la destreza individual en el combate. El verdadero desafío provenía de aquellos que resucitaron mediante el Edo Tensei. Kabuto Yakushi, siempre astuto, invocó los espíritus de sus camaradas caídos. Algunos ninjas incluso asistieron a sus funerales, lo que hizo su reaparición aún más impactante. Zixu, de haber estado presente, se habría sentido eufórico. Estas almas resucitadas eran como fuentes de energía inagotables, limpias y eficientes. Cualquier consumo afectaba solo a quienes interactuaban con ellas, mientras que Zixu permanecía impasible como supervisor. Señor. Nunca pensé que te volvería a ver. Lamento haberme ido tan pronto. Nuestro hijo ya debe ser bastante guapo. Jajaja, seguro que heredó la belleza de su padre. Anciano, ¿podrías explicarme por qué estás sosteniendo la mano de mi esposa? El campo de batalla bullía con esas conversaciones, olvidando por un momento el conflicto en curso. Kabuto no se molestó en controlar sus mentes. Eran meros peones, indignos de su atención. Así, los resucitados, conservando la consciencia, se enzarzaron en combate mientras recordaban y bromeaban. Parecía más un combate amistoso que una guerra real. Excepto el hombre que intentaba atacar al anciano, cuyo peinado mediterráneo y aspecto de mediana edad parecían provocar genuina animosidad. Cada golpe iba acompañado de gritos de quiero que mueras. En medio de estas interacciones, un enorme ataúd emergió en el centro del campo de batalla. A diferencia de los demás, su mera presencia emanaba un aura formidable. De allí salió un hombre alto y vendado, del que solo se le veían los ojos. Examinando su entorno, finalmente se miró las manos y comprendió algo. ¿Edo Tensei? Esto debe ser obra del segundo Hokage. Ese tipo siempre tuvo predilección por esas técnicas. ¿Se esconde ahora? Típico. Se encontró en Iwagakure. Oye. Mira allá, ¿no es ese el segundo Tsuchikage? Señaló alguien, temblando. En efecto. Es el señor Mu. No puedo creer que incluso el señor Tsuchikage haya resucitado. La moral en Iwagakure se desplomó, pero Tsuchikage Onoki llegó justo a tiempo. Atención, la guerra ha comenzado y nadie puede escapar. Aunque se trate del señor Mu, debemos enfrentarlo, declaró Onoki. Sentía un profundo respeto por Mu, su mentor, quien lo había guiado hasta su posición actual. Aún perduraban los recuerdos de su misión diplomática en Konoha y su encuentro con Uchiha Madara. Mu había ascendido gracias a su talento puro, similar al del cuarto Hokage. Fue pionero en numerosos jutsus y adaptó el sistema ninja del segundo Hokage para su aldea, lo que le permitió alcanzar avances significativos. Trágicamente, él y el segundo Mizukage perecieron juntos. En ese momento, 3 ataúdes más aparecieron alrededor de Mu, cada uno emanando un aura igual al suyo. Con un rotundo bang, bang, bang. Se abrieron de golpe, revelando 3 figuras imponentes. El tercer Raikage, con cabello largo amarillo, piel oscura y una cicatriz en forma de rayo en el pecho. El segundo Mizukage, Mzuki Genjetsu, con bigote y corte de pelo militar. El cuarto Kazekage, Rasa, se caracteriza por su cabello corto y rojo, círculos oscuros bajo los ojos y una expresión perpetuamente severa.
Combinado con el segundo Tsuchikage Nu, vendado, este grupo de Kage resucitados mediante el Edo Tensei representaba una amenaza abrumadora para Iwagakure. Enfrentarse a un Kage inmortal era una perspectiva desalentadora. Rasa examinó su forma, con los recuerdos aún anclados en el pasado. Creía que Orochimaru lo había invocado y que era el más joven del grupo. Mizuki Genjutsu y Mu chocaron inmediatamente al encontrarse, su animosidad era evidente. Controlados por Kabuto, solo podían interactuar con moderación. El tercer Raikage, sintiendo las limitaciones del control, estaba visiblemente agitado. Conocido por su fortaleza, la sumisión no era parte de su naturaleza. Ya basta de estas luchas internas. Necesitamos identificar al cerebro detrás de esto y eliminarlo, afirmó, característico de la franqueza del Raikage. Los Kage que los rodeaban asintieron, pero unas ataduras más fuertes los ataron, provocando movimientos involuntarios. Aunque no deseaban atacar a los ninjas más débiles que se encontraban cerca, Kabuto, al percibir su resistencia, intensificó su control. Capítulo 225. Capítulo 225. Al enterarse de que los 4 Kage fallecidos habían aparecido en el territorio del País del Viento, una coalición formada apresuradamente por varias otras aldeas también se movilizó para brindar apoyo, al menos para evitar que la guerra se extendiera a sus propias tierras. Quizás habían olvidado que, en las anteriores grandes guerras ninja, habían trasladado el conflicto a naciones más pequeñas, demasiado débiles para resistir. En aquel entonces, nunca habían considerado el sufrimiento de estas pequeñas aldeas. Así fue como la pequeña aldea donde vivió Nagato fue aniquilada, inculcándole un concepto distorsionado de la paz. Tras atacar Konoha y ser entrevistado por Zixu, Nagato decidió seguir su propio camino. Pero ahora no se parecía en nada al dios de la paz que una vez afirmó ser. Tenía los ojos cerrados y solo podía moverse con la ayuda de Conan. Su cuerpo estaba delgado y frágil, y peor aún, había perdido tanto su Rinnegan como sus poderes únicos. En una guerra de esta magnitud, ¿de qué servía un hombre tan lisiado? Aunque ciego, Nagato aún podía oír los gritos de guerra resonando en sus oídos. Apoyándose en Conan, cojeó hacia su destino. La ciudad en el cielo. Zixu originalmente tenía la intención de capturar a Crocodile tras acabar con Kozuki Oden, pero le preocupaba que Yugachinano no resistiera mucho más. Con una mirada al tembloroso Crocodile, Zixu simplemente agarró al inconsciente Kozuki Oden y se dio la vuelta para marcharse. «¿Y estas 2 espadas?», murmuró, recogiendo las espadas de Oden. Eran armas de primera calidad, un tesoro excepcional entre los espadachines. Estaba seguro de que Aku y Zabuza estarían muy interesados. Mientras Zixu regresaba, pensó en Sara, quien se había escondido bajo tierra. Ahora que la guerra había estallado, la marioneta de Roran finalmente podía ser liberada. Es una lástima que Sasori sea la única fuente de energía. Eso complicará las cosas, suspiró Zixu, observando cómo Sara movía lentamente la enorme marioneta hacia la superficie. Crujió y gimió al ascender. Sara. Sígueme. La ciudad se cernirá sobre ti. La usarás como una fortaleza voladora. Lloverás un infierno desde arriba. Instruyó Zixu mientras guiaba a la marioneta. Pero en el camino, se encontró con una sorpresa. ¿Nagato? ¿Kona? ¿Qué hacen aquí? Zixu se quedó atónito al ver a la pareja cojeando hacia él. Ninguno de los 6 caminos del dolor estaba presente, lo que hacía que la situación pareciera más grave de lo que imaginaba. Conan explicó rápidamente que Uchiha Madara había recuperado los ojos de Nagato, revelando que habían sido usados desde el principio. Nagato era solo un peón. Ya veo, hablamos luego. ¿Pero por qué vienes a mí? La curiosidad de Zixu por el hombre que decía ser Madara se despertó. Conan aún protegía a Nagato con su cuerpo. Recordó la visión de Zixu. La tecnología avanzada del país Uzumaki había causado sensación en los últimos años. Esperaba que pudieran salvar a Nagato allí. Entiendo. Regresemos primero. Podemos curarlo. Pero a cambio, quiero información completa sobre Uchiha Madara y sobre ese golem gigante que vi detrás de ti ese día. Conan asintió. El Headmath, estatua demoníaca del camino exterior, no solo había drenado el chakra de Nagato. Casi le había consumido la vida. Era un milagro que hubiera llegado tan lejos. Con su destino establecido, viajaron juntos. Aburameatsu Izumi y los demás no decepcionaron a Zixu. Los Zetsu blancos mutados cayeron como insectos ante la abrumadora potencia de fuego del ejército mecanizado. Incluso aquellos revividos por Kuchiyose.
Edo Tensei, invocación. Reencarnación del mundo impuro, y considerados invencibles fueron rápidamente sellados. Los que aún permanecían en pie, individuos talentosos liderados por Kinemon, seguían resistiendo. Aku desenvainó su espada de hielo y miró a Kinemon con incredulidad. ¿Cómo seguía con vida tras ser alcanzado por 3 espadas y un cañón láser? Pero incluso esa obstinada bestia se derrumbó cuando Zixu se acercó, arrastrando al inconsciente Kozuki Oden por el cabello. Oden y General y Kinemon dejó caer su espada. Le temblaban las piernas. Ya no podía mantenerse en pie. Zixu ni siquiera lo miró. Sus palabras fueron más frías que la espada de Aku. Un perro sin amo no debería morder a otros sin motivo. Ah, y hemos capturado a tu joven amo, Momonosuke. Entonces, ¿cómo te gustaría morir? Con la resistencia final vencida, la crisis en torno al castillo celestial llegó a su fin. Los guerreros no muertos sellados aún no se habían dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Todos habían sido malvados en vida. Ahora, revividos, fantaseaban con gobernar el mundo con cuerpos inmortales y chakra infinito. Zixu tenía otros planes. Estos monstruos no eran más que baterías biológicas. Espera, si el mago del Edo Tensei muere o cancela el jutsu, pierdo todo mi trabajo gratuito, refunfuñó Zixu. TCH. Mejor captura a ese tipo y reedúcalo. Karin, prepara al equipo médico. Nagato necesita cirugía. Tu Aokien, jardín de llama azul, debería servir. Trasplantar un ojo no es tan difícil. Nos quedó algo de Sharingan de Orochimaru. Vamos a darle un par. Conan se estremeció al oír a Zixu hablar con indiferencia sobre reemplazos de ojos como si no fuera gran cosa. Pero Zixu ya se había ido. Mientras las nubes rojas se encendían a su alrededor, la ciudad se elevó de nuevo, posicionándose sobre la marioneta de Roran. Los no muertos del Edo Tensei fueron introducidos en la marioneta como su nueva fuente de energía. La colosal máquina comenzó a moverse con renovada agilidad, lenta pero poderosamente. Su Nagakure estaba casi acabada. Los refuerzos de las otras aldeas resultaban inútiles. El tercer Raikage se alzaba como un monstruo en el campo de batalla. Con el cuerpo más fuerte y el ataque más devastador, su Higokuzuki, puñalada infernal, era aterrador. Cuantos menos dedos usaba, más letal era el ataque. Mzuki Mangetsu invocó a su bestia Mirage, usando Genjutsu para ocultar su verdadera ubicación. Clones hechos de aceite a alta temperatura explotaron sin cesar, y cada explosión aniquiló a docenas de soldados. En el desierto, el polvo dorado de Rasa surgió con furia, convirtiendo el campo de batalla en un cementerio dorado. Luego estaba Mu, el portador de Hinton, liberación de polvo. Todo lo que tocaba se desintegraba por completo. Incluso el Noki, a pesar de su poder, tuvo dificultades para luchar contra su maestro. Los demás no tuvieron ninguna oportunidad. Bum bum bum. El suelo tembló mientras el cuerpo mecánico de Roran se elevaba como una montaña, proyectando una sombra enorme. El ejército de la coalición, ya exhausto, finalmente se rindió a la desesperación. Muchos se desplomaron donde estaban. Pero justo cuando la desesperanza llegó a su punto máximo, una nueva voz resonó en la boca de la marioneta. ¿Por qué están tan tristes, ancianos? Permítanme mostrarles el poder de la tecnología. La voz de Agurame Atsuizumi resonó desde el interior de Roran, e incluso el F4, el Kage revivido, se giró en estado de shock hacia la imponente arma.